Muy buenas chicos, bienvenidos a otro podcast de Cars and Pizza. Hoy tenemos un podcast, la verdad que bastante interesante. Es la segunda vez que lo hacemos, porque la primera tuvimos un pequeño fallo. Así que nada, tenemos aquí con nosotros a don David Durán. Muy buenas, listo una vez más. Una vez más. Y don Fran Valle. Pues un placer acompañaros una vez más a este podcast que esperamos que va a ir sobre ruedas, vamos. Esperemos, porque ya es el segundo intento. Salvo que sean coches voladores, claro. Coches voladores, son los siguientes ya. Pero venga, vamos a hacer un breve inciso para un anuncio de nuestro sponsor y seguimos. TheBenz.net, una página web especializada en piezas de Mercedes-Benz. Si estás buscando piezas para tu Mercedes clásico o Modern Classic, TheBenz.net es tu sitio. Una web muy fácil, muy intuitiva, en la que tenéis todas las piezas filtradas por modelo. Si no encontráis aquello que buscáis, no os preocupéis porque tenéis un WhatsApp en la web en la que os responden en un minuto. Así que ya sabéis, darle vidilla a vuestro Mercedes-Benz nunca fue tan fácil gracias a TheBenz.net. Pues, Fran, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Pues bien, ahora, bueno, te iba a decir que trabajando mucho, pero es que siempre digo lo mismo. Estamos trabajando mucho, pero es que es verdad, es que, no sé, en motor.es no descansamos nunca, macho. Tenemos otros tampoco, pero es que tenemos que ganarnos la vida, ¿no? Pero bueno, al final sí que es cierto que ahora bajando un poco el ritmo, tratando de descansar, haciendo otras cosas que normalmente durante el año no solemos hacer. En nuestro caso, otras pruebas de productos un poquito más detalladas, sobre todo los coches eléctricos, porque como el mercado por ahora va por ahí, pues nosotros estamos un poco indagando. No es que nos guste o no nos guste, es que el mercado va por ahí y como seguimos en la actualidad, pues es lo que hay. Hay menos pruebas de coches en verano, entonces. Hay menos pruebas de coches. Sí que es cierto que al final de este año nos hemos repartido un poco el trabajo para seguir trabajando en coches populares y también coches 100% eléctricos, que no es que sean contrarios, pero muchas veces lo son por el coste de adquisición. Pero sí, hacemos algo, tenemos menos volumen de trabajo. Lo que pasa es que hacemos un trabajo un poquito diferente y eso a lo mejor en redes no se nota tanto, pero en la web sí que sacamos contenido diferente. Y don David, ¿cómo va tu flujo de trabajo en verano? No va a parar. No va a parar. Hasta final de año no para. De hecho, he tenido unos días de vacaciones por Italia. Sí. Todo bien, todo maravilloso. Pude ver el circuito de Monza y pisar el Peralte. Qué bien. Es espectacular. Y también pude ver un poco... También aproveché porque no sé descansar y estuve viendo... Pues sí, es cierto que los coches más vendidos en Italia coincide con lo que estoy viendo. Y esas tendencias que no son las mismas que en España, pero bueno, sí, al final... sí, tuve 2 días de descanso, que más un fin de semana. Que te ha venido de escándalo. Maravilloso. Pues bueno, empezamos. Ya hace tiempo que salió, pero como esta es la segunda prueba que hacemos, nuevo BMW M5 G90. Fran, ¿qué opinas? Pues bueno, es un coche que a nivel de diseño evoluciona un poco lo que ya conocíamos de BMW. En este caso no se han querido arriesgar tanto como ocurrió con el M4, con el diseño de los riñones verticales, ni tampoco con un diseño tan clásico como en el M2, ¿no? Que son dos coches que además ha creado mucha controversia. Yo creo que la gente estará contenta con el diseño del M5 porque ha sido más conservador, ¿no? Y sí que es cierto que ha creado un poquito de controversia por el tema, sobre todo, del peso del coche. Porque esta nueva generación ya mete la electrificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a nivel de prestaciones evidentemente lo mejoran porque han metido un motor eléctrico que trabaja solidariamente con el V8 que ya conocíamos de antes. Pero claro, entre la normativa de contaminación acústica, entre la normativa de contaminación ambiental y tal, es un coche con mayor electrificación y eso significa mayor peso. Mayor peso. Y el tema es que el coche, el dato que arroja en la báscula es prácticamente igual que un coche eléctrico, pesa más que un X7, pesa más que un muchas Tesla furgonetas. Model Y, que muchas furgonetas. Claro, pero bueno. El peso eran 2.435. 35. En vacío, se supone. Es lo que homologa. Con respecto a su antecesor, que eran 1900. Eso, 1970. Del M5 normal, que luego más el CS o el Competition creo que eran 1800. Que dicho sea, a ver, es un M5, no va a ser un coche ligero ni mucho menos. Ya el E39 de hace más de 20 años ya pesaba 1700 kilos.
con todo lo que ha cambiado el mundo, sobre todo en temas de seguridad, pues obviamente los coches han ido pesándose, por tanto, no, en ese sentido no ha crecido tanto en peso, pero claro, sí que es verdad que al meter el sistema de propulsión híbrida, que ya de por sí mete los 400 kilos, más aproximadamente, Es que claro, que al final viene del XM, evidentemente. sí, es un sistema Ujú. que en primer lugar se vio en el XM, es una batería de 14,8 kilovatios hora, Ujú. que tiene además un motor eléctrico que está como integrado en la caja de cambio, que es de 8 Sí. marchas. Y claro, ¿qué pasa? Que todo ese sistema, más la batería, que de por sí solo la batería pesa 400 kilos, al final Sí. aumenta la báscula. ¿Qué cosas hay que además aumenten el peso? Pues todos los sistemas de seguridad. Es cierto que el M5 anterior tenía muchos sistemas de seguridad, pero es que cada Sí. vez los coches tienen que ser más exigentes en el tema de seguridad a la hora de conducir, la seguridad activa, y eso que son sensores, son radares, son centralitas. Entonces, a ver, Los cables pesan, ¿no? y bueno, los cables, las centralitas, Ujú. al final son muchas, Sí. son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así que podemos decir, en mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, que la Unión Europea es la que ha obligado a que BMW tenga que fabricar este M5 tan Ujú. pesado. Yo creo que ha sido la normativa vigente. Bueno, yo tengo mi aportación a todo esto, que es menos que la de vosotros, porque vosotros estáis más metidos en el mundillo ahora mismo de la presentación del coche, pero es lo que dije en la prueba fallida de la semana pasada. Sigo pensando que el tema híbrido no lo deberían haber asociado a la insignia M, sino que haberlo hecho en un modelo, un 540, un 550, otro modelo que no fuera tan pasional y tan icónico como es Motorsport, M Motorsport en la marca. Pero eso es mi apreciación. Habrá que ver qué aceptación tiene después el coche en el mercado y ver si la gente de verdad pasional, que es asidua a la compra BMW y asidua a la compra M, acabe comprando el coche. Entiendo que ha sido un poco un compromiso, ¿no? Entre el uso que se le va a dar más pasional y el uso que se le va a dar más como gran turismo para hacer muchos kilómetros en carretera, que obviamente si le quieres hacer muchos kilómetros en carretera de seguidas, no puedes hacerlo eléctrico como se planteó en un principio. La solución más, realmente la solución más lógica es yendo de manera rápida, porque un 6 en línea provocaba otros problemas, un 4 en línea, aunque fuera más ligero, no iba a dar las prestaciones que daba un 9.8 biturbo, y aparte es el M5, pues en muchas versiones ha llevado un 9.8, menos la versión que llevaba un V10. Sí, exacto. Por lo tanto, mecánicamente, y según tal como tú decías, de acuerdo a la legislación actual, es lo que tiene sentido, teniendo en cuenta además todos los compromisos que se ha de tener en cuenta a la hora de pensar en el público que va a coger ese coche. Es que claro, tampoco es un público que sea... A ver, yo creo que el coche está bien pensado para el tipo de cliente que es, porque Sí. en lo más cañero tenemos M2, M4, Sí. ¿vale? Y para alguien que prefiera una berlina más de Ujú. representación, que a lo Sí. mejor el Serie 7, que no tiene versión M a día de hoy como tal, sea una barbaridad a nivel de tamaño y tal, bueno, pues es algo más de Sí. representación. Es un coche muy, muy bien hecho por dentro, pero muy bien hecho. Tiene muchísima calidad, con Sí. un sistema multimedia, Sí. con una pantalla curva brutal, que funciona muy bien, de los mejores sistemas, creo yo. ¿El 7 lleva la misma pantalla? No, no. Todo, o sea, en esta nueva generación de vehículos, lo que ha hecho BMW ha sido diseñar una instrumentación digital y un sistema multimedia, que en realidad esos son dos paneles que van unidos entre sí. Es como... La sensación que tenemos es como de una pantalla continua. Sí, como el M-Books de Mercedes. Efectivamente. Ujú. Están como unidas entre sí. Para... El Serie 7 es el que además tenía ahora un sistema de conducción autónoma nivel 3 en Alemania, ¿verdad? Es que el tema, claro, es que la tecnología... Solo en Alemania. Es que la tecnología está ahí. Por eso pesan tanto... Pero la legislación La todavía, legislación sí, es lo sí, que sí. está un poco reteniendo o... reteniendo o haciendo que frenen estas tecnologías. Porque es complicado legislar. Porque tú tienes un accidente y ahora dos coches iban en modo autónomo, o uno en autónomo y otro conduciendo, que hay que definir bien. Ese es un poco también el desafío que hay en dar la bienvenida a la conducción autónoma de verdad, como nos la imaginamos en nuestras vidas, que habrá que Sí. legislar, porque al final también es cierto que hay nuevas generaciones que ya ni siquiera quieren conducir porque no les interesa el automóvil, ¿vale? Ujú. Para ellos es un servicio. Entonces lo más probable es que nos encontremos un futuro donde quien quiera conducir tenga que convivir con coches automatizados conduciendo, no con otros conductores. Lo raro va a ser gente conduciendo en un futuro, aparentemente, ¿vale? Según se vea esta progresión. Entonces, al final, ¿quién va a tener la culpa? ¿Sabe lo que...? Claro, lo que quiero decir? el responsable sería la marca en ese sentido.
En caso Bueno, de- en realidad, O bueno, en quien realidad, tenga- es que no lo sabemos, porque Claro, es que a día de quien- hoy hay asistentes, no conducción autónoma, en el cual si tú los activas y el coche puede frenar, puede Sí. acelerar, puede mantener la distancia de seguridad con el vehículo que tengas delante, puede mantener la trayectoria, pero el fabricante a día de hoy se escuda en que el último usuario responsable Ujú. es el conductor, sea Tesla, con Claro. su A o día sea de hoy. BMW o sea la Sí. marca que sea. De hecho, ya conocemos muchas noticias en Estados Unidos de Teslas que con la conducción autónoma han tenido accidentes. Pero que eso, pero ojo, eso es una conducción autónoma de nivel 2, donde el usuario, donde el conductor sigue siendo responsable. Cuando hablamos de nivel 3 en adelante, ya hablamos de que es el sistema del vehículo el que se responsabiliza de la marcha. De todo, de Claro, absolutamente todo. y eso es lo que trae el Serie 7 a partir de ahora, con una combinación de sistemas que se vende solo en Alemania. Ya. ¿Vale? Ahí es donde se produce el cambio de paradigma, que entiendo que Audi, bueno, Volkswagen, lo quería implantar en el A8 tiempo atrás, Ujú. y claro, mismo problema. La legislación todavía no está a la misma velocidad. No, y bueno, y Mercedes también ha hecho pruebas de ese tipo. O Ujú. sea, al final, en realidad, como digo, porque tú cuando vas a integrar una tecnología de ese tipo en tu coche, tú tienes proveedores que te dicen, oye, si tú quieres que esto funcione, tienes que poner esta cámara aquí, este sensor aquí, esta allá, tienes que dar esta centralita para que Ujú. esto funcione. Entonces Sí. tú tienes proveedores que te garantizan que eso, porque no es BMW la que diseña, no es Mercedes la que diseña. Tú tienes proveedores de calidad Ujú. y tú le compras eso o lo otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si coincide tu lanzamiento del vehículo con el cambio de legislación, tú puedes decir, no, es que mi coche es el primero que lo ha tenido. Bueno, lo ha tenido, pero la tecnología o Sí, las sí. centralitas estaban ahí. De todas formas, en el tema... A ver, en el tema de los coches autónomos, habrá que ver un poco qué pasa, porque en un caso de accidente, ¿qué aseguradora va a asegurar a un coche Sí. como responsable de, Claro, de un es que, accidente? es que en realidad la aseguradora asegura al coche y al conductor, ¿no? Aquí, ¿a quién aseguras? El conductor es un usuario, es como un pasajero. Claro, es que sería un pasajero en este caso. Bueno, esto se peleará bastante en la Unión Europea ahora Buah. mismo. Esto me está recordando ahora mismo la película El Quinto Elemento. No sé si os acordáis de esos coches que iban, Que iban solos. que iban solos. Oye, para no irnos del tema. Eso es. Sí. Peso, ¿vale? Sí. Tienes la posibilidad, si tú quieres, de bajar un poquito de peso en la báscula del M5. ¿Cómo? ¿Cómo? Le cambias los frenos. 20 kilos menos. Carbono. ¿No te 11.000 vienen, euros nada más. ¿Y no te vienen originales? O Vienen- sea, de stock carbono directamente. Si nosotros No, entramos en- carbocerámicos, ¿no? ¿Te refieres? Carbono, sí. En realidad son como de silicio, polímero de silicio Sí. de carbono. Bueno, Correcto. cada marca Ujú. le pone una denominación así, Ujú. ¿vale? Bueno, pues lo que pasa es que en realidad cuando tú entras en el configurador oficial de BMW en Ujú. España y vas a configurar el M5, la opción ya está equipada por defecto. Vale. Pero tú puedes pedir el coche sin esos frenos y te baja el importe de 11.000 euros. O sea, es un opcional que está elegido, no viene obligatoriamente, está elegido. Me Vale. imagino que O sea, es sugerido. te baja el importe y te sube el Ujú. peso. Efectivamente. Vale, está bien. Mira, puedes hacer eso, puedes también equipar un paquete opcional que también es de fibra de carbono entero, que cambia como varias partes del coche, te pone los retrovisores, te Sí. pone, ¿vale? Eso también baja el peso. Baja en torno a unos 14 kilos más o menos. Pero ¿sabéis qué es lo más barato? Adelgazar. Es lo más barato. Si tú quieres bajar peso, adelgaza, macho. O ves solo en el coche, tío. Vale. Eso es lo más barato. Venga, ahora Bien. vamos al mercado que va dirigido al coche. ¿Vosotros creéis de verdad que el que ha comprado, por ejemplo, un M5 CSG80 lo cambiaría por este nuevo M5 G90? Un CS. Pregunta, tirando al CS. Digo CS porque, claro, mi opinión del que compra M siempre es porque le va al motor Sport y va a saco. Entonces, Si tú estás preguntando si Kike GTR cambiaría su M5 CS por este, yo te digo que no. Él no lo cambiaría. Porque el cliente CS es un cliente creo que especial, ¿no? Que quiere un coche, quiere como un poquito más, un giro de tuerca adicional. Pero sí creo a lo mejor que me hubiese dado en el clavo, porque alguien que sí quiera un M5 y que además tenga cierta, no sé, como sensibilidad por el tema de la electrificación o la tecnología, no está mal tirado, porque puede que acepte, porque es que al final todo el mundo está pasando por el largo con el tema de tecnología. Te ves a los Q8 con los sistemas híbridos, te ves a coches que pesan muchísimo y se venden. Se venden, de hecho, los híbridos enchufables se venden, tienen su mercado, un mercado más razonable para la mayoría de usuarios que el mercado del 100% eléctrico, porque es menos arriesgado. Y yo creo que sí, porque mira, el cliente de M5, como los coches han crecido tanto, si quiere algo más radical, se va a M3
o incluso M2. M2. Ujú. Y si quieres algo más, más tecnológico, Señorial. más señorial, te vas a un M5 que tiene un sistema híbrido, son más de 700 caballos, es un salto prestacional gordo porque al final, cuando llegas a estos puntos, si tú quieres que tu coche prestacionalmente meta un salto de verdad respecto a la generación anterior, tienes que pasar por la electrificación. Porque antes tú sacabas un motor como el V8 que emplea y tú sacas el V8 con 510 caballos, 530 caballos. Ujú. Y le haces una actualización y pasa de 530 a 550 o a 580 o a 600. Por ejemplo, una cosa que no tenía que ver, como hizo Nissan GT-R con el R35, que cada vez que actualizaba mejoraba el motor. Le subía. Le subía algo. Aquí también puedes hacerlo. De hecho, este V8 no es nuevo al 100%, es de la generación anterior, que suena genial, aunque ahora está un poquito silenciado por el tema de la contaminación acústica. Ujú. Pero si tú quieres un salto de verdad, le tienes que enchufar algo, o un turbo eléctrico, como Sí. ha hecho Porsche con el 911 T-Hybrid, que en realidad no es un sistema híbrido como el que conocemos. El tío ha cogido la legislación y ha dicho, pues esto va a ser híbrido porque lo cumple. Chapó. Y es Vale. como, muy bien, muy bien. O sea, Chapó. cada cliente, claro, tú tienes que satisfacer cada cliente. Claro. O le metes un motor eléctrico que trabaje solidariamente con tu motor de combustión, Bugatti. Caso de Bugatti con el turbillón. por ejemplo. Por ejemplo, siguiente tema que sacaremos y que abordaremos. Pero tengo que decir, venga, última ya Venga. para acabar con el M5. Entonces, todavía no está a la venta. ¿Sabemos si ya está ya se puede pedir el coche? Ya se puede, Se en, puede en pedir. España se puede señalar, se puede reservar, pero la gente todavía no sé ahora mismo con exactitud ¿Qué datos hay, no? cuándo llega. ¿Cuándo llega? ¿Octubre puede ser? No lo sé. Y Eso no- tampoco tenemos todavía datos de cuánta compra ha tenido ahora mismo o cuántas reservas tiene, ¿no? Es que eso es complicado, porque Sí. también a lo mejor los concesionarios todavía son un poco herméticos con eso. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que es un coche que no está mal tirado porque tiene buena calidad, tiene un Ujú. diseño bastante respetuoso con la anterior generación, es muy similar, pero más atractivillo. Y luego yo creo que las prestaciones puras no es lo importante en este coche. Y digo prestaciones puras porque en Ujú. realidad, si estrictamente cogemos el dato del 0 a 100, nos damos cuenta de que este M5 es más lento que el anterior. Ujú. Sí. Pero solo ese dato. El Claro. resto seguramente este lo mejorará en todo. Porque Claro, tienes el es- 100 a 200, tienes la recuperación, en punta se llega a 305. sí, Aceleración con el... también, ¿no? Un poco. Claro. a lo mejor alguna recuperación de... A ver, al final estos sistemas híbridos enchufables, cuando te dan toda la potencia es cuando tienen la batería cargada. Si tienen menos batería, no son tan eficientes. Pero bueno, es cierto que estaría de acuerdo conmigo que aunque este coche sea, bueno, tecnológicamente no sé si superior, pero más complejo desde luego, también creemos que para la mayoría de gente el M5 anterior va a ser suficiente. Ahora bien, para la gente que quiera lo último, Sí. este M5 ha cogido... Y de con, forma- y con etiqueta cero. Y con etiqueta cero, por supuesto, porque esa es otra. Es que al final estos coches están estudiados para Justamente, el día a día. justamente para eso, para Que el día a puede- día y para poder, claro, meterte en ciudades donde tengamos ese tipo de Exactamente. problemas como... De híbrido a híbrido. Sí. Y última pregunta que hago de este coche. ¿El sistema híbrido te ayuda solamente a la caja de cambios o también te ayuda a otro tipo de cosas como el punch que tenga el coche de aceleración o te ayuda la primera salida o trabaja en eléctrico un cierto tiempo cuando sales o cómo va el rollo? ¿No se sabe todavía o sí se sabe? No, bueno, concretamente, a ver, si el sistema es igual que el del XM, lo que pasa que hay que ver un poco la configuración que han dado. Normalmente, en un coche no deportivo, Sí. ¿vale? Vamos a suponer que, hablando a nivel teórico, ¿no? Vamos a suponer que este no fuera el M5, sino que fuera un coche para usar todos los días. Sí. Si hay suficiente batería en la batería que tiene el sistema híbrido, siempre que pueda, va a dar protagonismo al motor eléctrico, porque te baja el consumo. Vale. Cuando tú pisas a tope y demandas potencia, los dos motores, o los 3 o 4 motores si fuera un supercoche, trabajarían todos a la vez, ¿vale? Para entregar la máxima potencia. Y normalmente al iniciar la marcha, por ejemplo, también se le da protagonismo al motor eléctrico para que salga sin hacer ruido y luego ya como que te gusta mucho, como los coches de Le Mans, por ejemplo, que salen en eléctrico, ¡pah! Y arranca. y salta. A mí me gusta mucho, ¿no? Hombre, a ti te encanta. Vale. El consumo No, te de- encanta el sonido del V8 arrancando o El del Cadillac. o de- O el del Cádiz, joder, qué bueno. El Cadillac, sí, sí. Entonces, claro, normalmente, en un modo normal, se intenta dar protagonismo al motor eléctrico para que tenga sentido haberlo metido y que sea un bajo consumo real. Ahora, en modo Sport o tal, seguramente estará trabajando el sistema a todo lo que pueda. Ujú. Trabajando solidariamente a todo lo que pueda dar. Y en este caso son 727 caballos, ¿no? Si no me Sí. equivoco, Sí, potencia correcto. máxima. Exactamente. A ver cómo se comporta, a ver si hay pruebas dinámicas ya en breve. Desde aquí un llamamiento a BMW España para que nos invite, que vosotros ya estáis invitados. A vosotros ya es vuestro medio. Ya nos está- chocará. A vuestro medio ya estáis Sí, invitados. señor.
Que, venga, pasamos de tema. Siguiente temita. Bugatti Tourbillon. ¿Cómo lo veis? Tourbillon, ¿no? ¿Cómo se dice? Tourbillon. Tourbillon. ¿Cómo se algo nota, así. eh? A ver, yo digo lo mismo. Mira, cuando vimos este coche, estaba además con Álvaro, cuando se presentó, estábamos cogiendo un avión, de hecho, volviendo de Alemania, y estábamos viendo el streaming ahí en el avión antes de que nos lo prohibieran o que nos echaran del avión. Y yo cuando lo vi, la primera sensación que tuve, no pude ver el coche en detalle, ¿vale? Me pareció un Chiron, Longtail o un Super Chiron, algo así. No me pareció un coche que digas tú, guau, esto no tiene nada que ver como cuando se presentó en su día el Chiron. Que tú veías el modelo anterior, el Veyron, y tú decías... Ha cambiado "Ostras". mucho. Ha cambiado. Claro. También ha cambiado, pero ahora mismo no me dio a primera, ¿vale? Luego es cierto que lo observas en detalle y dices tú, vale, pues tiene detalles, Sí. tiene muy similar, Le ves pero... más cosillas de le ves Mistral, sí, más se cosillas ve más, de... más refinado, al final. Sí. Más refinado el coche. Me hace gracia porque lo comentamos la otra vez que el Chiron Longtail existió, de hecho. ¿Qué? Fue una cosa que se iba a hacer, Sí, sí. luego se quedó abandonado y luego dijeron, bueno, pues ya que lo tenemos, bueno, lo vendemos por 5 millones. Claro, por eso lo estoy diciendo. Yo sabía que había salido. Por tanto, los 3,8 millones con esto, nada, calderilla, hombre. Exacto. 3,8 millones vale. Sí. 3,8 millones vale. Yo es que no sé, pero cuando veo coches así, yo entiendo que por supuestísimo, y lo digo con todo el respeto porque a lo mejor algún cliente objetivo de Bugatti nos escucha. Ojalá. Ojalá, bueno, pues si es así, yo entiendo que estos coches creen el deseo a este tipo de... Pero para mí, por ejemplo, que estoy como muy alejado de todo eso, son como naves espaciales. ¿Sabes lo que quiero decir? Nosotros en Diario Motor y Motor.es trabajamos con coches de todos los tipos, incluso con deportivos, superdeportivos, pero luego llega un punto a nivel de rendimiento o a nivel exótico de los coches que tienes delante, Sí. que dices tú, es que creo que es tan exótico que no sé si observarlo solo y no montarme, ¿sabes? Lo que te digo. Es como que no te da deseo, ¿no? Como, claro, lo ves ya tan obra de arte, a lo Sí. mejor, que dices tú, no sé, no... Sí. Sí, Mi opinión, ¿eh? Pero... Sí, y la comparto, la ya- comparto. Ya recuerdo lo que dije el otro día, ¿no? Es una cosa medio caballo entre coche y el Nautilus de la Liga de los verdad. Hombres Extraordinarios. Total, No, totalmente. es verdad. No, Totalmente. 1800 caballos tiene. La fiera esta. 1000 viene del motor de combustión, que era un V16, ¿puede ser? sí. Exacto. Y los 800 caballos de los 3 motores que tenía eléctricos. 800 caballos, ¿no eran 680 del motor? Bueno, lo que sea. Son 1800, 1000 de Eso, un lado y la 800 potencia de otro. máxima que está homologada son 1800. No sé si es en modo Sí. launch control o algo así, o es una potencia que siempre está. Sí. Pero hombre, aquí evidentemente Bugatti juega con otras normas. No juega con las normas que juegan ya de por sí otras marcas premium, Ujú. como Audi o Mercedes o BMW. Aquí evidentemente Bugatti dice, yo voy a lo que dé, ¿no? A nivel Sí, técnico, ¿qué es lo más bruto que podemos plantear? Pues vamos a coger nuestro ADN, que es un motor, Sí. vamos a coger como dos V8, ¿no? Los pegamos, ahí tenemos 16 cilindros, Ujú. con un sonido que parece, cuando arranca eso, parece Guau. un yate, tío. Ya ves. Ujú. Ya Y ves. le metemos la electrificación que Europa está sugiriendo, que es el camino que hay que seguir, ¿no? Y dejamos un motor atmosférico Atmosférico. al corte, o sea, sea, literal. ¿Cuánta potencia puede dar esto? Sí. Lo que sea. Adelante. Sí, para adelante. Y efectivamente tenías razón, eran 800 caballos que dan 680 los dos motores delanteros y 340 el que está acoplado a la caja de cambios. Acabo de revisar. Turbillón. ¿El nombre? ¿Por qué viene? Cuéntanos más. Por los relojes Tourbillon. Tourbillon. Que de hecho por eso tiene toda la relojería en el cuadro de mandos. De hecho en eso se inspira. A mí Sí. la verdad es que cuando vi un poco, porque evidentemente ese es como el gran guiño, ¿no? Porque tiene una instrumentación como súper elaborada, como da mucha sensación de que tienes algo diferente, hecho con cariño, hecho al detalle. Pero a mí hay una cosa que me llamó un poco la atención y fue el volante. El volante, con todo mi respeto, me recordó un poco a lo de los A lo de los Citroën. Citroën, sí, tío. sí. Ahí que podía girar ya con la instrumentación flotante. Ujú. Hombre, es curioso porque parece que eso nos ha olvidado, ¿no? Citroën creo que es una marca que se ha arriesgado mucho en cosas de Históricamente diseño. sí, históricamente. Se ha arriesgado, ¿eh? Y Sí. yo creo que una marca generalista europea, además, coño, hay que reconocerle, oye, no, Sí. bien Sí, sí, hecho. sí. Algunas veces los resultados nos han gustado más, otras veces nos han gustado menos, o no nos han convencido. Pero oye, que hay que ser valiente para arriesgarse de manera reiterada en la historia. Y Citroën lo ha hecho.
Muchas veces. y no las Exteriores, Yo interiores. sigo esperando y con ganas a que se les ocurra decir, oye, pues igual deberíamos volver a hacer la suspensión hidroneumática. Y yo, eso era malísimo, ¿eh? No me Las jodáis nuevas versiones. no me jodáis con ese tema de suspensiones, se le iban un montón, le pasaba lo mismo como la Airmatic de Mercedes, esos balonas se iban cada 2x3, costaban una pasta cambiarlas. Yo no soy nada partidario de ese tipo de suspensiones, de hecho, si yo tuviera que criticar algo de Citroën, ahora que habéis hablado de Citroën, sería justamente eso. La Eh, fiabilidad de los La suspensiones. fiabilidad de esas suspensiones. Yo tenía un vecino que tenía un Citroën Tiburón, puede ser, o algo parecido que tenía. El DS. No era el DS, siempre estaba tirado al suelo porque el coche Un XM. no me A lo acuerdo el mejor era modelo. un lowrider, tío. Iba el tío en plan gángster. Tiraba al suelo y siempre decía, madre mía, vaya telita. Es verdad que yo también he tenido un coche con suspensión con el Airmatic, como un Mercedes, Vale, ahora ya hablamos de sistemas diferentes, ¿eh? ya, pero al final es muy similar. Y eso perdía por todos lados. Pero bueno, que ya es cuestión de que él se saque y se pruebe y se teste. Bueno, pues nos alegramos de que Bugatti se haya inspirado en Citroën para... No, no estoy diciendo eso, pero oye, pero que está bien, que he visto el volante... Mira, ¿sabes qué pasa? Que al final en este tipo de coches son donde se aprecian cosas diferentes. Sí. Y no han tenido ningún tipo de complejo en el No. powertrain, en lo que es todo en la unidad de potencia y tal. Y en el diseño me gusta mucho que tenga una especie de cúpula que parece que estás dentro de una nave espacial, ¿sabes? Está muy bien tirado. También es verdad, te voy a decir una cosa. El presupuesto que tienen ellos, evidentemente, no es el presupuesto que tienen para tirarlo de esta manera y también al precio al que lo venden, ¿no? El público objetivo al que va. A mí me gusta mucho. Estéticamente, interior, Sí, coincido. me parece que han acertado. Me parece un color brutal. El interior, con esos asientos, esos tipo bucket o ese bucket casi me parece espectacular en doble color, a juego con la carrocería. Y está claro que Mate Rimac ha hecho un trabajo aquí del copón. Hombre, desde luego, Sí. Bugatti es astuta metiendo gente. No cualquiera te puede liderar un proyecto de ese tipo. Tiene No, que ser no. gente que tenga las ideas muy claras Hmm. o simplemente que sea talentosa o que se rodee de un buen equipo y te traes el equipo entero. Además del acierto de diferenciar mecánicamente, o sea, tanto a nivel mecánico como estético, Bugatti de Rimac. Total. Es que yo creo que ha sido uno de los pocos que de verdad ha cogido y ha dicho, si Rimac no vende, si no estoy terminando de vender todas las unidades que he hecho, que son 100% eléctricas y todo el mundo creía en lo eléctrico, ahora que estoy con Bugatti y me he quedado con Bugatti, porque al final no nos olvidemos que él está Sí, dentro del él le proyecto, compra pero Bugatti a él Volkswagen. compra Bugatti a Volkswagen, exactamente. Entonces dices tú, es que algo estábamos haciendo mal. por decirlo así. La cuestión es, tío, imagínate el Tourbillon en manos de la Bugatti de Volkswagen. Igual si hubiera sido eléctrico, ¿eh? Igual lo hubiera sido, sí. Creo Igual que de lo hubiera hecho sido. en la cúpula creo que llegó a hablarse de eso. Mm, Me quiere sonar a mí. Muy acertado lo que han hecho Bugatti. Sí. A ver, también es cierto que haciendo este coche híbrido, Ujú. electrificado, ¿vale? Tienes ya la base de en un futuro, al final, hacerlo 100% eléctrico. No digo una futura generación. Y decir que este fue el último, es que al final todo... Es estrategia también, ¿no? A nivel marketing, claro, la pregunta es, ¿hubieras dejado ya morir un Bugatti de combustión sin demostrar de lo que eres capaz? Bueno, para eso están las versiones Super Sport, donde sacas 2700 caballos. Sí. Y entonces ya dices, vale, este sí va a ser Sí, el bueno, último. De hecho, Que es un poco lo que ha hecho Bentley con los Vatour y demás, que eran los últimos con el W12. bueno, es lo que lleva haciendo Bugatti toda la vida. Cierto. En realidad, o sea... Es el mercado, amigo. El es mercado, mercado, amigo. amigos, o sea, es así. Pero bueno, este coche todavía no se... Sí. O sea, ya está a la venta, pero todavía no se sabe ni cuándo se va a entregar, porque antes se entregan las unidades que hay vendidas del Mistral. Esa es otra, macho. A esta gente se la acumula. Se le acumula Es que hay trabajo. el mercado del ultra luxury, si lo queremos decir, ese mercado no decrece. O sea, se está ahí, hay clientes que quieren más y más y más y están dispuestos a lo que sea. Es un mercado muy rentable. Ahí no hay crisis, ¿eh? Ahí no hay crisis, lo que hay son listas de espera. Exacto. Pero bueno, se entrega antes el Mistral, que por cierto estuvo en el Goodwood y tiene muchas similitudes con este coche, que ya es un tema que tocaremos luego. Pero bueno, nada, es un coche bonito, muy bien ejecutado, desde mi punto de vista, y habrá que verlo en persona y probarlo. Yo creo que va a ser imposible, pero por lo menos verlo. Y nada, empezamos con siguiente tema. Tiramos un nuevo Yaris GR 2024.
Pues... Tú que eres casi embajador de Toyota, se Sí, podría no, decir. no, hombre, no. Hombre, no soy casi embajador porque Toyota no me paga, a diferencia de otros, pero no, que va. Yo, a ver, sí que es cierto que por suerte he tenido la posibilidad de conocer, de trabajar solidariamente con Toyota durante muchos años y con parte del equipo de ingenieros de manera puntual en encuentros para medios y para profesionales, entonces, claro, sí me siento, digamos, como familiarizado, ¿no? Con este tipo de coches. Y la verdad es que tuve la oportunidad, antes de que el GR Yaris pre-restyling, ¿vale? Lo que podríamos denominar, ni siquiera primera generación, porque Sí, pre-restyling, primer es la GR misma, Yaris. es la misma generación. El primer Sí. GR Yaris tuve la posibilidad incluso de estar con ellos en una jornada, con parte del equipo que había trabajado en el desarrollo, viendo un poco las tripas del coche. No podíamos hacer fotos ni nada porque todavía era muy secreto todo aquello. Ujú. Por miedo un poco a que alguien lo copiara, ¿no? Y pusiera en el terreno de juego un competidor parecido a lo del GR Yaris. Pero bueno, lo importante de este coche es que... Un Kika, ¿quién creéis que hubiera sido la marca que hubiera hecho eso? que se hubiera atrevido a sacar... ¿Con el mismo concepto? Con el mismo concepto. Que al final recuerda que el concepto es un especial de homologación. ¿Sí? Es un coche, sí, claro. Pero, ¿qué marca creéis que hubiera sido capaz de haberle quitado esa idea a Toyota y haber dicho, venga, pues voy a sacarlo yo antes que ellos? Pues Porque a día de Sí. hoy es difícil pensar en sin, alguna. sin tirar de pasión, a nivel, si analizamos un poco la situación por la cual Toyota lanzó este coche, hay que tener en cuenta que este coche se lanzó porque Toyota llevaba muchos años vendiendo híbridos, coches híbridos. Y eso, como fabricante dentro de la Unión Europea, queda muy claro a nivel estadístico que eres un constructor poco contaminante porque las emisiones de CO2 están muy analizadas. Entonces, como hay unos objetivos que cumplir, todas las marcas tienen que cumplirlo, y por eso los coches también han subido tanto de precio, que esa es otra de las razones, que la Unión Europea está apretando al fabricante y el fabricante a su vez aprieta al cliente. Exacto. Al final lo repercute en nosotros, evidentemente. Claro, la Unión Europea le dice al fabricante, oye, ahora vosotros, la Unión Europea le dice, usted, señor fabricante, tiene que ser más eficiente o menos contaminante fabricando. Así que aviésela, adáptese a... El fabricante dice, vale, bueno, ya lo pensaremos. Solución, aprieto al cliente. Exactamente. Entonces el cliente, por eso también han subido tanto los precios de los coches de todas las marcas, y por supuesto, por eso también hay coches que han desaparecido, porque ya las marcas han analizado y han dicho, esto no es rentable, porque la multa que nos supone desde la Unión Europea no nos va a permitir tener un producto atractivo para ser comprado Por el cliente. por el cliente. Entonces, fuera, lo quitamos, y por eso tantos coches han desaparecido en el trance del 19, 20, en los últimos 4 años han desaparecido muchos coches por eso. Sí. Entonces, lo que ha permitido, y ahora retomando un poco, lo que le ha Sí. permitido a Toyota traernos el GR Yaris ha sido que dentro del baremo de CO2 que tenía aplicado a cada marca, ellos tenían bastante margen como para traer una gama deportiva. Exactamente. Y nos ha traído GR Yaris, nos ha traído GR86, GR Supra y GR Supra. y Corolla también. Que Y se el vende- Corolla, lo que pasa es que el Corolla, por ejemplo, es un coche que han decidido no traer a Europa. Sí, Porque el estaba ya precio- pensado desde un principio. Es que el precio de ese coche aquí va a ser 80.000 euros. Pero por cierto tiene un restyling ahora, ¿no? Recientemente. Sí, el modelo 25, que bueno, va a ser básicamente las mejoras que tiene el Yaris 24, Sí. aplicadas al Corolla. al Corolla. En esencia es eso. Vale. Sí. Entonces, bien por Toyota por haber traído ese coche, pero Claro, claro, al final ese coche responde también a otra necesidad de los equipos de carreras, tanto de la propia Gazoo Racing como de los equipos cliente, de tener un coche sobre el cual hacer una ficha de homologación para tener su coche de carrera, ya fuera de rallies o de circuitos, porque conocemos los Yaris de rallies, tanto el oficial del Mundial de Rallies como lo del Rally 2, que corre, por ejemplo, en España, que corre en el Europeo, que corre también en el WRC2, Sí. que también corre el GR Yaris en campeonato de circuitos en Japón, por ejemplo, la Super Taikyu, que ahí es donde se ha desarrollado la caja de cambios automática de 8 marchas que trae el modelo nuevo. Pero de hecho, hay gente que ha probado ese coche y dice que en realidad no es un coche de circuito. Que en realidad es más coche de tramo y rally que un coche de circuito puro. Sí, del pero, circuito de asfalto. Claro, exactamente. sí, al final. Está claro que para Toyota, porque claro, la gente piensa en el Toyota híbrido, ¿no? Aburrido. Pero ostras, primero, tiene una gama de 3 coches deportivos, y segundo, está muy metida compitiendo. Es que compite en En todo lo que todas puede. las categorías. Entonces, Sí. Toyota sí, híbridos y coches aburridos y lavadoras y todo lo que tú quieras, pero oye, también hay una parte pasional, Gazoo Racing. Que ha hecho uno de los coches más emocionantes de los últimos 20 años. Totalmente. ¿eh? Conducir un GR Yaris O es- 3. Conducir un GR Yaris es conducir Sí. un GTI de los 90. Claro.
conducir un todo el GTI mundo lo del dice. 90. ¿Eh? Yo no he tenido la suerte de conducirlo, pero todo el mundo dice que Es viajar en el tiempo, es viajar en el tiempo. Es caja Sí. de cambio manual, recorridos cortos, tipo MX5, todo muy directo, sonido de transmisión, bueno, transmisión configurable. No sé, Sí. no sé si en el nuevo aquí en Europa lo trae. Creo que sí, no estoy del todo seguro. Pero en Japón, por lo menos, tienes la opción de equiparlo con el freno de mano aquí. El de- Qué Sí, buena, sí, 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 sí. el Lo tirar- puedes, lo qué- puedes- lo puedes tener aquí, sí, qué sí, buena, sí. qué buena. Y hablando del GR Yaris, ¿cómo va ese tema de precios y de modelos y Pues a demás? ver, el precio oficial, o sea, ya... ¿Cuál era antes? A ver, es que claro, esto es como todo. Sí. Toyota, coche aburrido, coche divertido, pero tampoco es tonta. Porque es No, que no, hay esto que es un sacarle negocio. dinero, está claro. a la fiesta. Entonces, cuando el GR Yaris se anunció en España por primera vez, después de que la prensa lo hubiera probado en el evento este reducido, donde os comenté que estuve probando el coche prototipo, después de que hubiera la presentación internacional para medios y después de que hubiera la presentación nacional, pasó una cosa. Este coche creó tanto hype que se vendió muchísimo. Hubo que pedirle que aumentaran la producción. España fue un país, porque dentro de Toyota España hay gente que es muy de carreras, y tuvieron que solicitar formalmente su interés para que la cuota asignada, de la producción asignada a España, se aumentara, ¿vale? Sí. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque este coche llegó, y lo tengo aquí apuntado, a un precio de... desde 32.900 euros, sin incluir descuentos si hubiera, ¿vale? Versión GR Yaris estándar. Vaya precio, ¿eh? Ujú. 32.900 euros. Vaya precio, para mi gusto, calidad-precio de lo que te dan y ganga, ¿eh? Y luego, paquete opcional con diferenciales para correr, Ujú. porque el coche viene con diferenciales delante y detrás, pero depende de la versión. Paquete circuito le llamaban, si no me equivoco, circuito Sí, pack. sí. Los diferenciales eran diferentes, ¿vale? Aparte de que las llantas eran forjadas también, decían que había un poquito de cambio de suspensión, pero bueno. Este paquete circuito eran 37.900 euros. Había que invertir 5.000 euros más. Si tú te compras el GR Yaris normal y luego tú por tu cuenta le quieres cambiar diferenciales, los muelles y todo el rollo, no te sale la cuenta. Es mejor comprar el más equipado, ¿vale? El más completo. Entonces, 37.900 euros. ¿Qué pasó? Que se vendió todo. Aparte de este precio, en realidad, los primeros clientes que pidieron el coche se beneficiaron de un precio un poquito mejor. Luego este fue el precio así para general. Sí, hubo descuentos, ¿no? Por decirlo así. Y luego sí que es cierto que algunos clientes, porque durante la vida comercial del coche desde el 2020 había como pequeños ajustes y el precio como que subía un poco. Lo sé porque tenemos en nuestro círculo amigos que señalaron el coche y no llegaron a la primera ¿Remesa? cuota, sí, a la primera remesa o a la primera, y luego le dijeron, oye, que el coche ya llega, pero fíjate tú cómo era la cosa, que le dijeron, oye, el coche ha subido, no lo sé exactamente, ¿vale? Ha subido 850 euros. ¿Lo quieres o no? Hombre, no, ya pues que viene estás, otro. Ya, pero ya que estás dentro, Ya- ¿qué vas a decirle? Claro, claro, o sea que... Entonces, partimos de un precio desde 32.900 euros, he dicho, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿vale? primera generación. Vale. Y actualmente, si tú entras en el configurador de Toyota, a día de hoy, y lo voy a poner aquí, el precio ha subido 12.000 euros. Un 33% más, aproximadamente. Qué guay, ¿eh? Un 30%, A ver, ha subido 30, el precio 33. de todo, ¿vale? De aquí, de 2020 para acá. Pero yo no sé si ha subido en proporción tanto. No, está Me claro. parece Está claro que no. que ellos ya han hecho, Toyota ha hecho los deberes, tienen un nuevo icono, que también Sí. hubo polémica con el nombre, ¿Por? porque el coche de Yaris lo que tiene es el nombre. No tiene nada. El chasis es mitad Corolla, Sí, es verdad. mitad Yaris. Sí. Es que lo que tú has dicho, es un coche que se ha hecho también para apoyar a la gente que está compitiendo en los rallies, para que tenga una buena base, pues para. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que mucha gente decía que no tenía sentido ponerle Yaris. A mí no creo que el nombre sea algo muy importante, teniendo en cuenta Sí. que tenía el apellido GR delante. No pienso que ese haya sido el problema, la verdad. O sea, que No. yo no lo veo como un No, problema, sinceramente. Pero bueno, Si al final tu icono de carreras en este momento El es el Yaris. Yaris, si es un coche pensado sobre todo para quien le gustan los rallies y demás, Exacto. nosotros conocimos el coche como prototipo, llamado como GR4, GR4. Sí. Pero Es verdad. ese fue sí, el que nombre. es un callback a los GT4 de antaño. Ujú. Y también era un guiño a que este coche, claro, mantenía la tracción integral. Y la configurable. potencia también es similar a los GT4 de entonces. La primera versión llegó con 260, 60, 60, 260. más o menos, sí. Sí, más o menos en la línea. Pero bueno,
12.000 euros más caro el coche. Es cierto que sí, que aparte del impuesto será el del tema de impuestos, pero otra parte es que, bueno, el coche ha cambiado todo lo que es la instrumentación por dentro, el tema de lo que es el puesto de conducir lo han cambiado. Creo que es bastante acertado, creo que está bastante chulo el coche. Sí. Lo que pasa es que yo siempre cuando me veo estas cosas digo, muy bien, ok Toyota, que hayas tenido que actualizar los precios por el tema del margen comercial o porque todo se ha apretado más y lo que tú quieras, pero este coche es 12.000 euros mejor que el anterior, no lo sé. Un 30% mejor, sí. Tiene más potencia, tiene más par, tiene mejor refrigeración, Eso te voy a decir, muy importante. Muchísima mejor. También lo que dices, más sobre todo por el hecho de que cómo lo han hecho escuchando a los clientes. Eso está muy bien. Es de las Muy de pocas agradecer. marcas, creo yo, que hace Sí. eso, ¿sabes? Hoy en día. Y se agradece. O sea, y aún así sigue siendo bastante competitivo a su precio. Sí, Aún así. Sí, a mí no me parece. Verás tú, si no fuera porchista como soy, seguramente en mis planes entraría un GR Yaris. La cuestión es, si te quieres ir la versión automática, que es la que tiene además Bueno, el volante, la cosa ya se va a 55.000 euros, si la memoria no me falla. Esto sin incluir ni Circuit ni Touring Pack. Claro, el Circuit Pad, el paquete circuito, perdón, sumando los 12.000 euros que ya he comentado, ¿vale? Habría que sumarle unos 2.000 más o 2.000. menos, según configurado. Y el Es Touring decir, Pack otros 4.000. Es decir, sería 47.500 euros más 2.000, serían 48.500. Si comparamos estos 48.500 con el original, son 37.900, 11.000 más, ¿vale? Correcto. 11.000 pavos más. Y estamos hablando que. Estamos hablando del automático siempre. Ahora No, mismo. no, que va. Ah, Estamos vale. No, hablando no, de- con el automático súmale otros 8.000. Claro, O sea, estamos hablando del manual de la generación 2024 Paquete circuito. con Circuit Pack. Joder, madre mía. Pero, ahora sí- y si ahora le añades las ediciones especiales Sebastián Ogier, Cali Robampera, la cosa ya se te va estabas diciendo por ahí precios de 70.000. Madre mía, macho. Es que, hombre, el automático ya que son 57.000 euros, esto es la eterna duda. Automático sí, automático no, la eterna duda. Yo, fíjate, no sé, Al final la automática es una pilotada, ¿no? Entiendo que puedes que tiene sensación de que sea como un cambio manual, pero sí, que al final puedes... llega al corte y todo el rollo. La verdad es que tengo dudas porque el coche todavía no lo he probado. Tengo dudas exactamente a nivel técnico de cómo lo han resuelto. Pero ante la duda de, oye, cambio manual, sí, o sea, cambio manual o cambio automático en un coche deportivo, yo creo que esta pregunta depende un poco del tipo de coche. Y creo que a lo mejor en este coche, concretamente tan pequeño, tan juguetón, tan analógico, te pedía a lo mejor un cambio manual. En Dicen, otro dicen que el cambio automático funciona muy bien, pero seguro. también supongo que esto irá en función del tipo de público y para lo que lo quiera. Si te quieres meter en circuito, pues a lo mejor manual, o si te quieres ir de tramo, lo vas a disfrutar más. Si va a ser tu coche de daily pijotero en vez de comprarte un M2, por ponerte algo, pues a lo mejor lo quieres automático, por comodidad. No sé. Yo no lo he probado, ¿eh? Vuelvo a repetir, tengo muchísimas ganas de probarlo. A ver, esto es un eterno debate. Que un coche deportivo sea automático Sí, te permite, honestamente, te permite un poco que te desinhibas un poco del juego con el embrague y con la marcha para que te Exacto. centres más en lo que vas sintiendo con... Si el coche transmite, tú vas pendiente de lo que... del contacto con el asfalto, de cuando tienes que levantar, de cuando Sí. tienes que mirar, es cierto, correcto, se disfruta de otra manera. A otras personas, el juego de embrague, pedal de freno, acelerador y caja de cambio, esa sensación, esa adrenalina que te da, eso no te lo iguala nada. Entonces, Claro. hay gente que te va a decir siempre, yo es que quiero cambio manual, porque va más conmigo, yo me divierto más jugando con los pedales. Sí. Y me permite... Que no lo querría ni con levas. No, claro, no es un tema de la velocidad de cambio, que por supuesto una caja automática va a ser rápida. Sí, a ver, siempre. va a ser más Va a ser más eficiente. rápida que tú cambiando, eso está claro. Eso siempre pasa. Es que esto es un debate, por ejemplo, esto es un debate muy habitual también que me veo con gente cuando me habla de Sí. M2 o M4, ¿sabes? Y digo, esto es algo muy personal. Pero yo Ya. creo que depende del tipo de coche. Y mi pensamiento, por ejemplo, ha ido evolucionando. No siempre he pensado igual. Yo también he ido evolucionando. Yo desde hace un tiempo para acá, es verdad que creo que lo disfrutaría muchísimo más. Lo disfrutaría muchísimo más automático, seguro. Yo, a día de hoy. Pero es cuestión de prioridades. Cada uno hace lo que quiere. Lo que sí se echó de falta al GR Yaris original, y creo que en este va a ocurrir lo mismo, y nosotros en la primera toma de contacto que tuvimos con el equipo allí de ingenieros y tal, era que le dijimos lo mismo que cuando probamos el GR Supra en fase de prototipo.
echamos en falta más sonido. Ah, bueno. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que para ellos eso no es un problema. No. Para ellos el problema es homologar la potencia, Claro. homologar la suspensión, el escape es lo de menos. De porque hecho, ellos dicen, el sonido también lo dicen incluso en los GR Yaris de la Copa, de la Iberian Cup. Tampoco. Parece que está O sea, como no, súper pero filtrado. no, pero vienen como un tiro, te hacen tiempazos. Sí, sí, sí. Y no suena. Pasan por tu lado y nada más que se escucha el aire. Hombre, no, a ver, tampoco tanto, pero no, no imponen. Sí, pero si tengo que tirar algo a favor de Toyota es que Sí. creo que Toyota, tanto GR86 como GR Yaris como GR Supra o derivados, GT86 incluso, creo que son los coches que, junto con BMW, que más piezas de aftermarket encuentras perfectas para modificar a tu y dejarle el coche a tu gusto y con más sonido y con todo. Pero bueno. Ganas de probarlo, ¿no? Sí, mucho. Muchísimas. 47.500 euros manual y el automático 55.000. Precios desde, ¿vale? Ujú. Así que si queréis el coche con 276 caballos, Sí. pequeñito, juguetón, inspirado en los 90, por decirlo de alguna manera, Este es vuestro coche. este es vuestro coche. Es un coche que la verdad es que nos va a decepcionar. Lo Sí. único es afrontar un poco De la hecho, compra. un pequeña coletilla, el otro día salió un pequeño curiosidad. En un concesionario de Sapporo, creo que era de Osaka, Ujú. ¿vale? En agosto y septiembre dan la oportunidad de alquilar toda la gama GR. Qué buena. Yaris, Corolla, GR86 y Supra. Tú lo pides 8 horas, 24 horas, un día y tal. Y a lo mejor lo puedes tener uno de ellos por un fin de semana. Creo que era el Yaris, Corolla y GR86 por 380 euros, una cosa así. Y lo tienes el fin de semana. El Supra valía un poquito más, 400. O también alguna combinación y más. Y no sé, me pareció bastante curiosa la experiencia. Sí. O sea, yo creo que molaría tenerla en el resto del mundo, ¿no? Sí, pero eso es complicado. Lo que pasa es que es verdad que me he estado fijando que en Japón últimamente se está destilando mucho el alquilar ese tipo de coches. Incluso tienen Nissan GTR R34, R32 para alquilar, para poderte hacer tu rutita por allí. Y creo que se está destilando mucho. Yo creo que Toyota lo que ha intentado hacer es decir, venga, pues como esto vemos que está en auge y que toda la gente, todos los youtubers estadounidenses, por ejemplo, van y alquilan, vamos a poner esto también para intentar incentivar también un poquito más la prueba del coche. Y me parece muy, muy acertado, ¿eh? Pero bueno, Fran, cambiamos de tema Venga. y hablamos de ese viaje que nos pegamos a Alemania. Sí. Con... A ver, pues sí, pues a ver, nosotros en realidad viajamos a Alemania, a Düsseldorf concretamente. Viajamos juntos porque estuvimos grabando un coche nuevo que se llama Ford Capri. Sí. Pero antes de hablar del Ford Capri, vamos a hacer un inciso, ¿vale? Sí, claro. De que estuvimos visitando, porque teníamos tiempo para todo, el Museo Concesionario Classic Remis. Yes. Que tiene en Alemania tiene varios, tiene uno que está en Berlín, Exacto. otro en Düsseldorf, y aquello básicamente, si tú entras, que además es sin entrada, no tienes que pagar una entrada, porque prácticamente es como, o sea, los coches que vas a ver allí son como un museo, porque te encuentras coches nuevos y antiguos y ediciones limitadas y coches especiales. Muy especiales, como esa reinterpretación que tuviste de un M2 descapotable. Efectivamente, allí había un M2 Cabrio que se ve que el propietario cogió un M240i y le metió toda la técnica del M2, caja de cambio, motor, llantas, Sí. interior, volante, todo. Pero hecho perfecto, ¿eh? Hecho perfecto como O de sea, casa. sí, Lo que pasa es que es como un de coche que casa. a BMW en su día no le cuadraba porque yo creo que los refuerzos del coche Sí. y el sobrepeso iba a perder un poco. Ujú. Pero había SLR El a Sterling Moss, ¿no? patadas, Sí, había unos pocos. sí. Había Stirling Moss, había Ferrari 575M, Ujú. había Weissman, había locuras. Jaguar E-Type, había AMG GT Black Series, había... Bueno, 911 yo creo que había de todo, versiones especiales, colores especiales, de todo, de todos los años. De hecho, si queréis ver algo más sobre el Classic Remix, os invito a que veáis el Instagram de Fran porque lo documentó bastante bien. Sí, de hecho subí algunos vídeos con algunos coches concretos y seguiremos subiendo más porque la verdad es que hay muchas cosas. Es una visita que nosotros recomendamos que hagáis si vais a Düsseldorf, aunque en realidad estuvimos allí para conocer el nuevo Ford Capri. Que yo no sé si quien esté escuchando o viendo esto, si todavía si no estáis en este mundo, deciros que el nuevo Ford Capri no es un coupé, ¿No? ni es un gasolina. Es un sub 100% eléctrico. Y
retoma el nombre de Capri. Bueno, es un coche tracción integral Ujú. o tracción trasera con 286 o Misma base 340 del caballos. Explorer. Es, efectivamente, la misma base que el Explorer, que a su vez este es un proyecto que ha nacido con el apoyo de Volkswagen. Ujú. Entonces, toda la técnica, motor, chasis y tal, es de Volkswagen. Sí, señor. Eso es bueno, porque... Buena sinergia. Sí, porque en realidad, nos guste o no, esos coches, esa técnica le está saliendo bien. Sí. Ford vio que era mejor para ellos o más rentable para ellos asociarse con alguien que pudiera actuar como proveedor, más que desarrollar un proyecto de ese tipo así. Claro, cuando una marca hace esa sinergia con otra, ¿lo hace por costes o lo hace por tecnología? Yo creo que estoy casi seguro de que es por costes, porque creo que las marcas hoy día Sí. no están coordinadas, no están lideradas por amantes o fanáticos del motor. Vale. Yo creo que son por gestores, que harán muy bien su trabajo, que usan mucho la casilla del Excel Sí, y tienen que salir todo en verde. y eso explica un par de cosas también. Eso explica más de un par de cosas. Más de dos y más de tres. El tema de costes también es lo que hubiera explicado, porque casi ocurre la alianza entre Renault y Volkswagen para sacar lo que hubiera sido en conjunto el Twingo, que saldrá en el 26, Ujú. que debería costar menos de 20.000 euros. Y creo que sería el ID1 o el ID... Técnicamente, el coche Sí. se ha presentado como ID2. Bueno, el ID más, Más pequeñi- más más pequeñito. más económico, Vale. exactamente. Que al final irán cada uno por su lado. Al final el Volkswagen, pues al final lo tendremos, se fabricará aquí en España. Esperemos, sería ideal. Entiendo que será uno de ellos, que también se fabricará un Skoda Claro, de propulsión eléctrica. Bueno, tanto el Skoda Ujú. y Volkswagen están ya confirmados que va a haber modelos urbanos más pequeños, como un Renault 5, pero en estas marcas. Sí. Ojalá lo hubieran SEAT, pero yo creo que eso no va a ocurrir, por lo menos sería una buena noticia. No pero, tiene pinta. pero que va. Y hay que ver dónde se va a fabricar, eso sí. Hay que estar pendiente todavía un poco la asignación. Decíamos antes lo del tema de gestores y más gente de marketing. Y eso explica un poco la elección del nombre, ¿no? Del nombre de Ford Capri. Quizás Bueno. sea lo que Lo mismo, lo que lo mismo pueda el de, explicar, lo ¿no? mismo el de marketing ahí no lo ha hecho del todo correctamente, pero bueno. No, a ver, en parte, Eh, tiene sentido que cojas un nombre que vaya a atraer a gente, que vaya a traer gente de una generación. Claro, el problema es que esa gente que vas a traer, lo mismo después se lleva una sorpresa. Y en vez de sorprenderse a bien, se sorprende a mal. Pero esto es como ha dicho Fran antes. Sobre el papel, usar un nombre, a nivel teórico, ¿vale? Ujú. Coger un nombre que ya resuena es positivo. Por ejemplo, MG, que es una de las marcas que Sí. más está vendiendo en España, pone como ejemplo que tener a su disposición el nombre MG ha Ujú. sido una gran base positiva, sobre todo para tener tanta Ujú. penetración en España, para vender tantos Sí, coches en señor. España. Porque a la gente le suena MG, Morris Garage, le suena, Ujú. y ellos reconocen que versus otras marcas chinas con capital asiático, ellos tienen eso Más potencia. sí que han notado que es un punto a su favor de los que los clientes reconocen, aunque el producto a día de hoy no tenga nada que ver o no sea como los de antaño, no son roadsters, no son coches pasionales, son coches que intentan ajustarse al máximo al precio, se pueden considerar low cost, pero como una característica, no como algo peyorativo, ¿vale? Sí. Son Sí. low cost. Y lo que tratan es hacer volumen a tope. Es cierto que por cierto han tenido tanto éxito que de hecho han tenido complicaciones a nivel de tema de postventa y tal, que no sé si están resueltas a día de hoy, creo que sí, porque ya estaban trabajando en ello, porque es cierto que las marcas en realidad nadie quiere trabajar mal, ¿vale? Ujú. Todo el mundo quiere trabajar bien, pero cuando el éxito te ha superado y no has hecho bien los deberes o has tenido más éxito del que esperabas, te encuentras con un cuello de botella a la hora de servir repuestos. Yo creo que ya ellos Sí. están trabajando porque había mucha gente protestándose o había ciertas protestas, ¿vale? De gente que tenía problemas con algunos componentes y no llegaban, o los talleres te decían que tardaban más. Y para ellos, comercialmente han triunfado porque tienen un nombre que resuena en Sí. la cabeza de la gente. Sí. ¿Puede que haya sido la misma razón por la cual se ha ampliado Capri? Bueno, es cierto que quien compró un Capri en su día, es decir, quien compró un coupé O quien en su soñó día, con tenerlo. Porque con hablamos de que el último Capri se terminó de fabricar hace casi 40 años. claro, Y que los primeros Capri eran del 68, 69. quien fuera cliente de Capri, ya Ujú. fuera nuevo, seminuevo o años después por sueño dorado de su adolescencia o lo que fuera, al final esos coches son coupés, ¿vale? Sí. Para entrar y salir son complicados, Sí. seguramente no son los más cómodos y puede que ahora ese cliente que ya tiene otra edad
ya tiene otra edad y otras Sí, necesidades, eso es uno de los motivos, sí. puede que esté dispuesto a decir, oye, ya, Sí. mira, me voy a comprar un Capri, pero yo no estoy dispuesto a meterme a agachar un coche. Sí, Yo no pero- estoy dispuesto a Sí. mover el asiento Me- para que salga el de atrás. Pues ahora se puede comprar un Capri sin romperse la espalda en el intento. Sí, la cosa es, ¿tú crees que ese cliente que ahora tendrá 50 o 60 años va a querer un Capri ahora así? ¿O se va a querer comprar un Capri eléctrico para poder sentarse en el coche? La cuestión es que si va a querer comprarse un sub con menos espacio atrás comparado con el Explorer por 4.900 euros me parece que estaba. O sea, unos 5.000 euros más que el Explorer. O sea, si la historia de marketing alrededor del nuevo modelo de Capri lo han hecho para vender al antiguo cliente que quería un Capri y nunca lo tuvo, creo que es muy mal marketing, ¿no? Hombre, no creo que al que interesa Claro. seducir es al cliente 100% nuevo, Claro. al que no está en tu marca, por ejemplo. Por eso volvemos a lo mismo que hemos hecho antes y que tendremos otra pregunta después que meteremos modelos Sí. icónicos. Pero Yo creo- ¿era necesario ponerle Capri para incentivar ventas? Desde el punto de vista de marketing se hizo No se hizo sé el si era silencio. realmente necesario como tal. Yo creo que para ellos suma más que resta, porque es Sí, un nombre hombre, está comercial claro. que ya tienen registrado y más que inventarse un nombre nuevo, pero tienen muchos, porque Pero ese no tiene problemas con Italia, ¿no? no, ese no le ha pasado como lo de Alfa, pero tienen un montón de nombres que todavía siguen manteniendo, un Sí. montón de nombres míticos. Escort, ¿no? Granada. Por ejemplo. Escort es uno de ellos. Sí, claro. O sea, podían haberle puesto cualquier nombre. Lo que pasa es que han optado por Capri, pero de todas formas lo han hilado muy bien porque fijaros el color de posicionamiento es un amarillo. Sí, está claro, está claro. Que el Capri clásico amarillo Sí. fue en su día también color de lanzamiento. O sea el que morro también tiene un a ver, parecido. Tiene alguna reminiscencia que son, Sí, en del realidad, primer Capri. que son esta banda negra que une los dos faros delanteros. Sí. Y luego tiene, por ejemplo, la parte de la ventanilla que cae en el pilar C, la parte trasera, es redonda también, como esta generación que comercialmente funciona también del Capri, redondita igual, que parece un poquito el coche un Polestar, la verdad, si lo veis Sí. desde atrás. Aunque la gente, he visto varios memes por ahí de la gente comparando el coche con un Polestar 2, pero oye, que en realidad tú lo ves en la imagen y a lo mejor tú dices, oye, sí se parecen, pero no. Que va. Tú lo pones uno al lado del coche y son coches muy diferentes. O sea, están ahí tratando de conseguir likes, pero la verdad es que tú ves un Polestar 2 y ves el Capri, son coches muy diferentes. El Capri es más grande, más alto, Sí. las proporciones son diferentes, son coches diferentes, pero es que ese detalle concretamente se parece. Y luego por dentro, puesto de conducción, en el volante, la parte inferior, el radio inferior del volante, tiene Sí. también un guiño, tiene un acabado que trata de imitar un poco el acabado metálico del volante del Capri. El Capri también. original. Pero bueno, que coche 100% eléctrico, trasero integral con 286 y 340 caballos respectivamente. Y ya La está. cuestión, y esto se verá quizás, bueno, quizás no, se debería ver en las pruebas dinámicas, es si sobre todo la versión de tracción trasera le hacen una puesta a punto, como hicieron con el Mach-E, que a lo mejor pueda tener ahí un pequeño saborcillo, un pequeño regustillo a Deportivo o lo Capri, como más o menos se intenta, como el acabado que ha tenido dinámicamente el Mustang. Pues, a ver, ocurre una cosa. En realidad, técnicamente este coche es gemelo Del Explorer. Sí, y del ID5 de Volkswagen, ¿vale? Volkswagen tiene una variante deportiva, la GTX. El Sí. ID5 GTX. Lo que pasa es que esa potencia total es la misma que ya está ofreciendo. A ver, técnicamente se puede hacer una versión un poquito más picante del Capri. Lo que pasa es que yo creo que todavía eso es como hablar. No me refería a potencia, ojo. No me A refiero- divertido. ¿A ¿Mm? divertido te referías? ¿Te referías a divertido? Reglaje de suspensiones, reglaje de... Creo que no. Porque este nuevo coche, si el otro estaba a lo mejor enfocado a la libertad individual, yo creo que este está más para familias, porque de hecho Ford lo comenta, que es un coche también para familia, tiene mucho espacio de carga, en la guantera delante, en el maletero con más de 500 litros. Yo creo que no. Aparte, también te digo que tanto la gama de eléctricos de ID, de Volkswagen, como la gama de eléctricos de Ford, bueno, concretamente el Mach-E y tanto el Explorer, son coches que no están pensados para transmitirte. O sea, la potencia la tienes ahí porque pisas y tienes el par instantáneo, pero que no son coches que sean divertidos, por serlo. Te puede sorprender. Esto, como digo yo, la gente que se monta en un eléctrico le sorprende mucho y dice, guau, es que esto corre. Claro, porque le pisas a tope, Sí, le sigas claro, al máximo, pero evidentemente. oye, pasaba un poco también, hubo un tiempo, esto hace mucho tiempo,
Porque te dicen, no, es que el eléctrico corre brutal, es que le pisas y acelera enseguida. Pero cuando todavía del eléctrico ni se escuchaba, ¿vale? Y estaban el típico debate entre gasolina, turbo o atmosférico, ¿no? Y luego por otro lado turbo diésel. La gente dice, no, es que el turbo diésel corre más. No, mire usted, es que el funcionamiento del motor turbo diésel Es diferente. y el funcionamiento de un motor de combustión de gasolina es diferente. La potencia máxima la tienes antes a lo mejor en el turbo diésel, Sí. pero también la puedes conseguir en el gasolina. Pero claro, te exigía al conductor. Que lo que pasa que ahora con los motores turbo gasolina también han, si me lo permitís, maleducado a los conductores, porque luego cuando tú vuelves a coger un coche atmosférico dices, oye, es que esto no anda, ¿no? Es que tienes que saber cómo funciona, es que la potencia te la da más arriba, tienes que llevar el motor más alegre, subido de vueltas. más alegre, y luego puedes ir más suave y más tranquilo, pero que la potencia la tiene, lo que pasa es que a lo mejor tienes que reducir una marcha. Precisamente hoy está conduciendo varios motores turbo y claro, a 2000 poco ya tiene la potencia que necesitaba. Yo lo veo en atmosférico y hasta más de 3000 no tengo esa potencia. Claro. Sí. Por ejemplo. Entonces, claro. Teniendo los dos precisamente la misma potencia, mismo número de caballos. Está claro. Es que eso pasa también que cambia un poco la sensación. Y aparte, voy a hilar con una cosa que decías, que es que me hablabas antes de que vendían el Capri con un coche familiar, con espacio de carga, con tal. Pero esa no es la historia del Capri. No, claro que no. Es que no tiene que ver. Y por eso yo creo que también se está criticando la decisión de marketing. Es que eso no es la historia. Es como si me traes una nueva entrega de película de, no sé, de John Wick y me hablas de que ahora John Wick se pone a plantar florecitas. En vez de matar gente, ¿no? A ver, no, John Wick dice yeah y da piruetas y se va por todo el mundo siendo muy educado. Sí. Pero... o sea, cuando estuvimos allí, de hecho están las imágenes ahora mismo puestas en pantalla, ¿qué te pareció el coche como sensación? Lejos de la dinámica, que no la sabemos, aunque si es un ID4, más o menos podemos hacernos la idea. A ver, yo cuando vi el coche la primera vez, la verdad es que el aspecto, la estética exterior del coche a mí me chocó un poco. Porque no terminaba de entenderlo, porque en realidad es un coche que difiere bastante de la otra gama de Ford. Es diferente al Mustang Mach-E, es diferente al Ford Explorer, técnicamente son gemelos, ¿no? Entonces, claro, al principio me quedé un poco viéndolo y no sabía muy bien cómo verlo. Pero en el poco tiempo que estuve allí, que fueron, a lo mejor estuvimos con el coche 3 o 4 horas en total, ¿vale? Desde que entramos hasta que nos fuimos, porque el tiempo de trabajo fue menor. Sí que es cierto que luego le empecé a ver, ¿vale? El coche me parecía más elegante, no buscaba una agresividad. La primera sensación a nivel estético es que es un coche diferente. Por supuesto, la gente la va a seguir criticando por el mero hecho de tener el nombre Capri. Y que no se llame Explorer Plus, yo qué sé, o lo que sea. Explorer Sport. ¿Vale? Sí, por ejemplo, Sport. Como, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces, la primera sensación por fuera fue esa. Luego, por dentro, ya sabéis cómo se fabrican los coches hoy en día. Se tienen que usar materiales que sean como tal poco contaminantes y son muchos materiales reciclados. Entonces, plástico en las puertas, en la consola central, algunos más acolchados que otros. Es en la línea de lo que estamos encontrando ahí en la mayoría de coches. Sí que es cierto que en general el coche da buena sensación. El coche con el que estuvimos fue un pre-serie, ojo al dato, ni siquiera, pero entendemos que nos lo han presentado lo más fiel posible al coche que luego va a venderse, ¿vale? Pero buena sensación, la pantalla me gustó mucho, el hecho de que lo pudiera regular la inclinación, eso también lo tiene el Explorer. Disposición vertical, que tiene sentido un poco por donde se encuentran en el salpicadero las cosas, la salida de aeración y tal. Y luego la instrumentación pequeñita, como la de los Volkswagen ID. La primera sensación fue correcta. Ni siquiera voy a decir que me sedujera mucho. También es cierto que, aunque yo tengo familia, no soy... Bueno, familia tenemos todos. Aunque yo tengo ya una niña pequeña, a lo mejor no me sentía yo como muy identificado, ¿vale? Entre como cliente objetivo. Pero sí que es cierto que el coche para mí lo podía tener todo. Porque era un coche que vamos a suponer, ¿no? El coche es cómodo. Y que tienes unos 500 kilómetros de autonomía y luego tiene espacio en el habitáculo, espacio en el maletero. Un coche para la familia podría ser perfectamente. La primera sensación fue positiva. Yo simplemente quiero probarlo en carretera, quiero ver si realmente se pueden alcanzar esos 600 kilómetros que dicen que se puede alcanzar como máximo. Vamos, con 500 kilómetros ya me daría en un canto de los Es que hace Sevilla-Madrid, prácticamente. Sí, ese recorrido de hecho ahora lo estoy haciendo teóricamente, últimamente. Sí. Estoy probando muchos eléctricos para ver un poco eso cómo va en la vida real.
pronto ya hablaré de eso, pero ahora mismo todavía el contenido está en desarrollo. Sí, en el próximo Pero- podcast quiero que me hables un poquito de eso, porque tengo... De experiencia de coches eléctricos en largo recorrido. Bueno, pues hablaré y aparte también puedo traer el testimonio de otras personas que trabajan en Motor Mundo y que son propietarios de coches eléctricos de hace años, o sea que sí, lo traeremos. Entonces yo lo que quiero comprobar es a ver qué tal ese coche luego en el día a día. Y también me interesaría mucho saber el acabado interior estándar, no el tope de gama, que es el que vimos nosotros. El que vimos nosotros, exactamente. Porque la pantalla es genial, el acabado, ya te Claro. digo, plástico un poco acolchado, no sé. A ver, el cuero este antiguo que tenía olor, que nos encontramos en un Mercedes Clase S, eso ya es cosa del No, pasado. no, eso no. Cosa del pasado. Eso ya es imposible porque es que los fabricantes no se arriesgan a meter algo así y que sube mucho el coste. Aparte de que a nivel ético ya se cuestionan Exacto, ya cosas. exacto. Entonces ya no se puede. Y hablando bueno, ya vamos a cambiar un poquito. Hablando de la ética, Hablando de, bueno, de la ética, no, hablando de reinterpretación de modelos y de Sí. iconos, ya hemos pasado el Capri, ya está claro. Aparentemente ya sabemos cómo es. Nuevo Honda Prelude. pues un coche que creo que sí que sigue un poco la historia o que sí que respeta los orígenes, ¿no? Teníamos hace 20 años, o hasta hace 20 años, 5 generaciones de un coupé interesante, tracción delantera, que además tenía su toque tecnológico porque al final fue uno de los... Fue el primer coche que tenía que se las 4 ruedas ¿Fue el primero? directrices de producción. Vamos, si no fue de el los primero, primeros. No sé si el 3000 GT se adelantó, pero yo creo que fue el que al que mejor le funcionó. Porque más el 3000 GT creo que tendía a ser bastante problemático. Sí, bueno, complicados. Vamos, si no fue el Pero- primero, es de los primeros. Fue por el que se conoció la dirección a las 4 ruedas. Y al final es un coche que sí ha tenido su parte en la historia y cuando de repente aparece y vemos un coupé de Que sí- 2 puertas que sigue en igual. 2024. Que sigue igual, por Dios. ¿Eh? Siguen aquí, es posible hacer uno de estos. Bueno, Honda ha confirmado que esto no es una intención, que esto es un coche no, que va no, a llegar ya. sí, que esto va a llegar y va a llegar a Europa. Y que va a llegar muy, muy parecido. No sé si se haya mostrado ya interior, aunque entendería que compartiese bastantes cosas aquí Con y el allá Civic, con ¿no? el Civic. Sí. Y tendría todo el sentido del mundo. Sobre tanto a nivel de interior como a nivel de tecnología y mecánica. Vamos, si el interior y la mecánica son como las del Civic, nos podemos dar en un canto. Joder. obviamente, y te voy a decir por qué. Porque el interior puede dar que te gusten más o te gusten menos las pantallas, pero el coche está bien hecho. Sí. Quiero decir que es un coche que al montarte y verlo por dentro transmite una buena sensación de que estás viendo algo que no te están vendiendo la moto, ¿vale? No. Y luego, a nivel mecánica, es cierto que el nuevo Civic, dices tú, bueno, es que a lo mejor no hay gente que dice, es que no tiene mucha potencia, ¿no? Siempre hay gente que dice esto. Pero oye, tú necesitas un coche para el día a día. El Civic normal. Estamos tenía hablando del normal, ¿no? Ahora Sí, mismo. del, Ah, tenía vale, vale. 160 por ahí o un poco menos, ¿no? Vamos, no sé el Prelude si va a llegar, porque lo permite su posicionamiento, con algo más de potencia. Pero con la oferta de motores que tiene el Civic, que Sí. es un coche para el día a día, Sí. sería ideal para que el precio del Prelude no se fuera. Porque la razón por la cual el Capri no es un coupé de gasolina o un coupé estricto, aunque sea 100% eléctrico, es porque la gente no compra los coupés. O sea, aquí el único responsable de que no tengamos más coupés en Europa para Somos comprar nosotros. es el cliente. Somos Aparte, nosotros, sí. Y pero si claro. la marca tuviera, si la marca tuviera gente que compra los coches, pues te lo traen y tú los compras. Pero es que no lo compran. Entonces, quien ha matado el coupé somos nosotros, Sí, somos sí. los clientes. Estoy de acuerdo. Entonces, bien por Honda, porque ha sido respetuosa con la denominación de Prelude, pero hay otras marcas que han seguido el camino del Capri, Sí, sí, ¿no? totalmente. Podríamos decir. Claro, es que mucho quejarse y tal, pero muy bien, te quejarás todo lo que quieras, pero lo que comentábamos el otro día, cuando en España 1 de cada 5 coches es un sub pequeño, o sea, no sub, sino sub pequeño, y otro tanto por ciento similar son sub de tamaño medio, y juntos suman pues prácticamente la mitad del El mercado. Ahora, ahora no me sale muy bien la matemática si la he hecho bien, pero sí, que a fin de cuentas, sí, a ver, si la mitad de lo que ves por la calle son subs, y entre subs y coche económico te sale pues 3/4 partes del parque automovilístico, de lo que se está matriculando mes a mes Es que no hay en espacio, España. Es que no hay mercado. El mercado es muy Claro. pequeñito. Mitsubishi Eclipse Cross. Madre mía. Venga, seguimos. Coche que tampoco, digamos, pues vamos a decirlo de alguna manera, no es respetuoso con el concepto. Con los Eclipse originales Sí. de los La- 80 y sobre, 90. sobre el papel se vendió mucho, ¿El Eclipse Cross? No sé decirte. Creo que porque yo no he visto muchos, ¿eh? Mitsubishi es una marca que no tiene mucho volumen en España. Vale. Y
y luego, a ver, que tú pruebas los coches y tú Ujú. tienes una buena experiencia con el coche. Ujú. Sí. Pero no es una marca que esté muy arraigada en España a día de hoy, porque claro, Mitsubishi tenía 4x4 míticos, Joder. Claro. pero claro, el 4x4 estricto también es un segmento que también es muy, muy testimonial. Entonces, Lo comentaremos ahora con el siguiente ejemplo que iba a decir ahora, es el Opel Frontera. Opel Frontera. En su momento era un todoterreno A tope, y duro como un cuerno. robusto, fuerte de ir, un buen machote al campo, a la montaña, era por todas con sus 110 caballos. Un machín. que no, Bueno. que era lento, era pesado, era muy contaminante. O sea, todo lo contrario a lo que vas a nuevo. tener hoy día. Ujú. Y ahora te llega un Frontera que no, por favor, ¿qué es esto? Esto es un Citroën C3 Aircross, me habéis cambiado. El Opel Frontera era un Isuzu, Sí, sí, está claro. También era un tenía- Honda, Efectivamente, también era un Vauxhall, era un Holden, era muchas cosas, pero no era un Opel 100%. Y este tampoco. De hecho, muchos de ellos tenían motor Isuzu. Sí, es que, a ver, el tema de las sinergias y tal, eso no Sí, es nada sí. nuevo. Y hay que hacerlo para ahorrar costes. Y yo, si tú has dicho ese, yo voy a volver a Ford, voy a poner dos ejemplos en uno, 2x1. Pero no voy a pegarle más a Y, Ford. que no- y otro pequeño, Sí. otro pequeño dato. El Frontera, tal como lo han planteado, al igual que el C3 Aircross, siendo pequeñito y un 7 plazas, yo creo que va a funcionar mejor. Sobre todo sabiendo que no se venden muchos de terreno, es 0,4 en España ahora mismo. A ver, Ya. esos coches tienen todo el sentido de lo como están planteados a Sí. día de hoy. Es el mercado el que dicta qué es lo que vale y lo que no, aunque luego al final comercialmente no funcione. Pero sobre el papel, a nivel analítico, es el coche que se necesita. Tiene ya no todo se el necesita sentido. otro tipo. ¿Qué me vas a decir? Volviendo al Ford. tema de los nombres. Sí. Otros dos coches que no son similares a sus antecesores, Ujú. ¿vale? Y voy a volver a Ford, pero no voy a insistir mucho más en Ford porque al final van a pensar que tengo algo contra ellos. Y para nada, ¿eh? Para nada. Para nada, no tenemos nada en contra de Ford, ¿eh? Nos gusta mucho Ford. A mí sí. Puma Sí. y Mustang Mach-E. ¿Qué Del- pasa con eso? Pues del Puma se le parece, te iba a decir más que en el blanco de los ojos, en el negro de los ojos, porque tiene una óptica así muy similar. A mí me molaba el Puma. Mucho. Pero es que me mola el Puma nuevo. Es de los pocos de diseño. Estéticamente es de los que más me gustan. Sí, yo puedo decir que lo he probado y que a mí me, a mí me ha gustado. Y yo mucho, desde ¿eh? el primer momento Me ha me, gustado me voy a colgar la medallita. En el momento en el que vi el Puma, dije, ya está. Aquí va a estar el siguiente coche de rallies. Y en efecto fue así. Claro. En cuanto entró la normativa Rally 1 híbrida que permitía, en vez de hacer coches derivados de serie, hacer coches tubulares, coches silueta, Ujú. es adaptar la carrocería del Puma, redimensionarla Y para adentro. y ahí lo tienes. Sí. Ahí lo tienes el Puma. Sí. O sea, lo vi como, vale, este coche, vale, es subital. Pero tú coges, le reduces un poquito, le bajas la línea de cintura, tendrás un coche bien guapo. Sí, sí, el coche. Pero claro, el coche es el bonito. mercado no quiere coches bajitos bien guapos. Quiere Ya. sub cómodos. Y se ajusta perfectamente al mercado y por tanto no extraña nada que tenga el éxito que está teniendo. Tanto que incluso se puede, no sé si se puede decir que ha matado un poco al Fiesta en ese sentido, El Fiesta, bueno. o que le ha comido terreno. Yo tengo la sensación, ahora en serio, yo tengo la sensación, y paréntesis, y no voy a hablar mucho del Fiesta, pero yo creo que es un coche que no ha muerto para siempre. Yo creo que es un coche que lo van a mantener en barbecho y veremos a ver si no vuelve como un utilitario 100% eléctrico asociado con otros fabricantes, como Volkswagen, por ejemplo. Porque es que el Fiesta tiene mucha identidad, tiene Sí. mucha presencia, está a nivel generacional, todo el mundo, o casi todo el mundo conoce a alguien que ha tenido uno. Sí. Es como un Corsa, Ujú. es como un Clio, ¿vale? Y claro, dices tú, ostras, ¿tú te imaginas a Opel matando al Corsa o a Renault al Clio? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues yo creo que Ford no lo ha matado directamente. Lo que pasa es que creo que se ha despedido porque, no sé, a mí me gustaría confiar, y ya lo veremos, que lo mismo no tengo información. Igual en no 10 tengo información No, por detrás, pero ¿eh? igual en 10 años, ¿no? Pero, no, hombre, no, yo creo que si vuelve, yo creo que va a volver antes. Mm. Y ojalá que volviera, porque al final el Fiesta en un coche, es que un coche urbano, eléctrico, como lo que vamos a tener de Skoda, como lo que vamos a tener de Volkswagen, como a lo mejor tenemos de Ford. Si Ford, o sea, yo creo que Ford Yo, está ahí. yo O sea, el... que la fiesta no pare, ¿no? No, que yo creo que un Ford urbano 100% eléctrico podría recibir el nombre de Fiesta. Es algo que deseo, pero que es algo que no es descabellado, ¿eh? Y aparte tengo que decir que el Fiesta ST siempre ha sido un pepino y han dado de puta madre. Y la última generación. Y la última mejor. generación. Siempre ha estado ahí con el Clio, la gente me decía, Yo he "No, el estado, Clio". yo he estado a esto de comprarme uno, ¿eh? Joder, tío. Es Es que por eso no se espere, tío, por eso nos lo quitan, tío, por porque eso la gente no no lo lo quitan, compra. nadie lo compra, claro. Pero... Decías el Mustang, Machi.
Sí. Sí, bueno, yo creo que eso ha sido, por no llamarlo Mustang, porque a lo mejor era demasiado osado, le han puesto el apellido de Mac y ¿Ha funcionado bien ese coche? ¿Lo sabes? no tengo los datos, pero no tengo los datos actuales, pero sí que es cierto que viéndolo internamente en su día, no habían vendido muchos. Yo lo he probado. A mí verás tú, un eléctrico más. Yo es que cada vez que pruebo un eléctrico sigo pensando lo mismo. O sea, pero el coche está en todos lados. Es decir, están haciendo Ford, está haciendo Sí. un gran esfuerzo con este coche. Sí, No sí. sé si está cumpliendo sus objetivos, eso sí, porque esto es como todo, esto es a largo. Pero es un coche que a lo mejor le hubiera venido mejor llamarse Model E. Como el Model T en su día, pues el Model E a lo mejor. Y más chico. Hubiera sido interesante. Y no sé si igual era un planteamiento original. Creo que lo del hombre Mustang creo que vino más tarde. Porque se fijaron el comportamiento y dijeron, oye, ¿y si hacemos esto? Bueno, creo que la historia va un poco por ese estilo. Yo creo que ahí querían entrar también un poquito en el mercado europeo, ¿no? De esa manera, ¿puede ser? Es que claro, si Para tú, introducir el Mustang o darle más pie al Mustang normal. es que tú decir, tengo un Mustang eléctrico. Claro. Claro, con forma de coupé no lo van a hacer. De hecho, el coupé actual vive porque en realidad es el mismo Mustang de hace años atrás, un poco que lo están manteniendo de aquella manera, haciendo actualizaciones. Pero algo genial, ¿eh? Que vendan V8. Sí, sí. Hablando de Mustang, ¿sabéis si llegará a España dentro de poco El GTD. El GTD? Llegará a 400.000 euros por ahí, ¿no? Llegará. Sí, pero... Eran más de 350, ¿era? Sí, sí, valía más que un GT3. Sí. Estaba rondándolo por ahí. Yo creo que Ford en realidad es otra marca que dices tú, es que no tiene nada que me llame, pero con sus topes de gama es respetuoso y yo creo que lo va a traer, sí, a ese precio, evidentemente, claro. Se me ocurren otros dos ejemplos Venga, dime futuros. Ah, Futuros. Venga. Que están por Hagan llegar y apuestas. a ver cómo llegan, si respetan la historia o si van por otros derroteros. Uno es el Lancia Gama, creo que debería llegar para 2026. ¿vale? Y yo creo que va a ir un poco... que va a ser su... Sí, que no se, pero Tiene que no se va a pinta de parecer. SUV. Tú lo que digas es que, sea como sea, no se va a parecer al anterior. No va a tener nada que ver. Veremos. Veremos, porque al final el Gama no es un deportivo. No es un coupé... Bueno, espérate, el Gama. Siempre me confundo con el tema. El tema no es deportivo, Berlina. Claro. Pero habrá que ver cómo hacen esa relación entre el nombre del pasado y el A actual. ver, Porque bueno, claro, es que he dicho el Gama y es Ya, que ya. antes está el Delta. Es que antes está el Delta y viendo el camino de la nueva Lancia, un Delta eléctrico le va a doler a gente, ¿eh? A ver, ya tienen ahí el Y, Sí. gemelo de 208, Ujú. gemelo de Corsa. Sí. Y el coche, la verdad es que se trata de teniendo en cuenta que es el chasis y es la técnica del grupo Stellantis. Sí. Bueno, pues a nivel visual han hecho todo lo posible por tener un exterior un poquito diferente y un interior con detalles. Creo que han hecho un buen trabajo, la verdad, teniendo en cuenta que tienen que atacar a Mini y al final para tú tener un producto a la altura de una marca premium como Mini o Smart, que a lo mejor Smart se ha ido ya un poco, a lo mejor, incluso a nivel de precio. Se ha ido un poquito, sí, con el tema también del hashtag 3, ¿no? También lo están intentando hacer un poquito más grande ya no un Smart como tal, no sé. Es Smart está básicamente haciendo lo que hace Mini. Sí. O sea, si sí, miras, de hecho- miras modelo a modelo Total. y cada uno es una respuesta Total. a Mini. Sí, sí. Me gusta la idea de los Lancia HF. ¿Te gusta? ¿Has visto el YHF este nuevo? Mm. ¿Y te gusta? Hombre, Eso es otra aberración, ¿no? Es lo que hemos hablado, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es siempre lo mismo, ¿no? Están metiendo el HF ahí y al final están metiendo otro coche eléctrico. Joder. Volviendo Pero a... lo que es el establecimiento de un modelo halo. como A lo- Sí, perdón. No, Dale, dale. que al final, a ver, esos coches, como todo, la experiencia va a ser lo importante. Ujú. La experiencia que te dé el coche, tenga Sí. más allá de los números, pero aún así está claro que está un poco limitada. Porque Ya. la sensación que yo tengo es que ahora Lancia ahora se quiere relanzar como marca internacional, porque en Italia, que hasta hace poco funcionaba como un mercado propio. O sea, Y bueno, los Y allí se ven como churros, Claro. doy fe de ello. pero lo que tienen que hacer ellos es vender a todo el mundo, que es donde están los clientes. Pues entonces, claro, Sí. tienen que hacer un coche un poquito más grande, un poquito más actual. Yo creo que el coche a nivel visual por lo menos da una buena sensación, con un grupo óptico delantero un poco peculiar, detrás que me recuerda un poco el Alfamito, luego por dentro con el detalle Cierto. de que si la bandeja tal, que la bandeja cual, la gama de colores está bien tirada, algunos accesorios, los pasos de rueda, he visto que están chulos, y luego ya veremos ese tope de gama, este HF que hemos visto, qué pasará con ellos. Vamos, no es importante porque lo importante es el coche que va a comprar todo Y el mundo. el último modelo, fíjate, sin saber todavía el nombre, ¿es confirmado seguro? Alpine.
después de la 290 y después de la nueva 110, va a sacar un crossover. Sí, eso sí. Vamos, Un crossover coupé. Sea como fuere, el hecho de que saque un crossover eléctrico ya de por sí rompe un poco con la historia, con la dinámica de Alpine. Y ya veremos con qué nombre vuelve. Porque yo no descartaría que volviera con un nombre rollo A310. O un nombre ya utilizado en el pasado. nosotros lo que nosotros creemos en Motor.es es que va a tirar de nombre Del pasado. o va a usar un nombre con la misma estructura, cambiando un dígito Sí. para no pisarse. Pero bueno, te traigo otro ejemplo de nombre de coche, pero esto es un poquito diferente, porque en realidad, por un lado, es cierto que no ha respetado el concepto anterior, Vale. pero en realidad, si nosotros lo analizamos, lo ha respetado al pie de la letra. Y esto aquí seguramente me va a caer... Un no, pero sí. Un no, pero sí o sí, pero no. Un no, sé. pero sí, venga. Y Un no, pero sí, sí, pero no es. Y a la gente a lo mejor se va a meter conmigo, pero no me importa. El GR Supra. El GR Supra, la gente cuando vio el coche dijo: esto no es un super deportivo. Querían un AMG GT. Querían un 911. Esto no es un super deportivo, ni tampoco lo era el Y el otro Supra No, MK4, un que es el coche que la superdeportivo. gente tiene en la mente Por Supra. por Supra, ¿vale? Más que los anteriores. Y también los anteriores se mantienen igual que el MK4. No eran un super deportivo. Es un gran turismo. Eran GTs que corrían y eran divertidos y te lo podías pasar bien. Ujú. Y el Supra nuevo no es un deportivo radical, es un GT. Lo que Vale. la gente critica El antiguo Supra era un gran turismo con un gran motor que podría preparar a hacer drift con él, y el nuevo Supra es... Ah, no, espera, ¿no es lo mismo? Exactamente lo mismo, lo que pasa Exactamente que... lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que tenga genes alemanes, pero volvemos un poco al tema de la sinergia. Sinergia. Ujú. La única manera para la cual volviéramos el Supra, viéramos en nuestra vida el Supra de vuelta, era asociándose con un fabricante para que el coche volviera. Y el coche Sí. tiene motor de 6 cilindros turbo Ujú. y de 4 cilindros turbo. Ujú. Puedes comprarte un Supra en 2024. Es que no Claro. hay... Claro, Y no solamente eso, sino que encima lo que han hecho funciona y funciona bien. claro. Sí, Luego sí. te coges el coche y el coche te da una buena experiencia. No, pero es que Claro. no es motor puramente japonés. Es que escúchame, que eso ya es que no va a pasar. Motor japonés tenemos el tricilíndrico del GR Yari, que no sé si estará con quién se habrá asociado para desarrollarlo, aunque ellos dicen que es desarrollo propio. Ujú. Pero es que ya no va a haber a esos niveles, no. Un Kit Kat aquí O sea- con el tema del motor del Supra. Y no creéis, esto yo creo que lo he hablado yo en otras ocasiones. El Lotus lleva un motor Toyota que funciona y que corre y que va de puta madre. ¿Por qué leches? El Lotus... El Lotus. El Lotus. Oh, que ahora Lotus de combustión ahora... No. El Lotus lo diré. A ver, el Evora tenía motor... El Evora no, el otro. No, el Evora tiene motor Toyota. Leches. Vale. ¿Y por qué leches no han cogido ese? ¿El tricilíndrico? Sí. No, No, El no, cuatro. ese era un 4 cilindros. 4 cilindros. Ah, el cual. Pues yo creo que será por un Te voy tema. a decir ahora mismo cuál es porque no me acuerdo. Pero ya no creo que sea solo motor. Sino, No. sino es toda la... No, claro, o sea, efectivamente, en realidad, vamos a ver, lo que buscaba Toyota era un socio que le ofreciera los menores dolores de cabeza posibles. Claro. Y los menores dolores de cabeza posibles es, yo te ofrezco motor, yo caja, te ofrezco toda electrónica, toda la chat, todo, técnica. claro. Sí, toda sí. la técnica y tú vienes, le pones el nombre, terminas el diseño exterior y Ujú. algunos detalles. Es cierto, que esto la gente lo va a discutir, es cierto que el coche tiene la suspensión, la tiene diferente que el Z4, la tiene revisada con el Z4. Es diferente, ¿vale? El ajuste que tiene hecha esa Sí. suspensión. Pero era la única manera de que existiera Supra, pero que también que existiera Z4, ojo. Claro. Porque el coste ahí y dirás tú, bueno, y Toyota exactamente ahí no ha hecho nada, o qué es lo que ha hecho. Es que claro, tenemos que ver el acuerdo entre Toyota y BMW con mayor perspectiva que la de este propio vehículo. Porque a lo mejor tú dices, no, es que aquí el peso del desarrollo del coche recae más en la marca alemana. Y es verdad. Pero Toyota ha Ujú. hecho un trasvase de información y de tecnología relacionada con electrificación y con hidrógeno. O sea, se han asociado, lo que han hecho, digamos, ha sido trabajar solidariamente, no solo en un único Sí. modelo, sino de en una manera más amplia. Y el resultado es que tengamos un GR Supra. La única manera de que el coche volviera era que Toyota se asociara con otro fabricante, porque es que un desarrollo desde cero de un deportivo de ese tipo, con una venta tan escasa, es que no tiene salida. Y el coche es divertido, es potenciable, Ujú. tiene un aspecto que la gente todavía lo sigue viendo. Es cierto que no se vende mucho porque es un segmento muy reducido. Disponible con 6 o 4 cilindros
Manual, automático. El coche, yo qué sé. Y de nuevo, colaborar con otras marcas no es nada nuevo de Toyota. No. El GR86 y GT86, hecho en conjunto con Subaru. Si nos vamos más para atrás, muchos coches icónicos de Toyota llevan motor o colaboración con Yamaha. Desde el 2000 GT, que va a hacer ya 60 años, e incluso el Hachiroku, que tenía las cabezas de los cilindros de Yamaha. Esos de Yamaha. No sé si tuvo algo de input en el Supra, pero en fin de cuentas. Te estaba diciendo yo... La importancia de colaborar, en definitiva. Recapitulando con las colaboraciones, y de que el Supra no hubiera usado ese motor, era el Lotus Exige. El Exige. Sí, que al final es la continuación del Elise. Exactamente. Que el Elise ya de por sí lleva el motor del Celica último. Y del Yaris... Sí, del primer Yaris GR creo que era. También. Había uno que tenía el motor de ese. Que lo he visto. ¿Qué te iba a decir yo con esto? El motor Toyota ese que habían cogido para el Exige, ¿por qué leches? Manteniendo la plataforma que habían hecho en conjunto con BMW, ¿por qué no lo intentas integrar ahí? Y al final ya tienes el motor Toyota. Supongo que es lo que hemos dicho antes, tema de costes y tema de todo. Pero, oye, mira, a lo mejor hubiera sido más pasional y más de marketing para aquellos que se quejan mucho ahora de la sinergia que hay entre BMW y Toyota. Vamos, yo creo que este coche lo han criticado a la gente por placer. Sí, mucho es que mucho es que un fabricante en 2020 te ha traído un coche deportivo de ese tipo, coupé, biplaza, combustión, propulsión. ¿Qué más quieres? Y yo pienso que más parecido a la idea original, no a la idea original, pero la idea del Supra Supra de cuarta generación, yo creo que es la mejor aproximación posible. Sí. Encima que tengas que tener un 4 y un 6 cilindros. Además. Y claro, a ver, sí que es cierto que ahora la mayoría de Supras que vemos los vemos en plan fuego por el escape. Pero, ya ves, están preparados. Pero, ¿sabes? Pero bueno... Como los Supra entonces. Sí, pero que al final... Los Supra que veías de... en plan preparado, ¿qué motor tienen? El 6 cilindros. Vale, muy bien. En el Super GT, en el JGTC, ¿qué motor llevaban? El 4 cilindros. Sí. Pues, ¿ves? Sí. El espíritu está ahí. Sí. Venga. Pero bueno, venga, cambiando de tema. Venga, ¿qué Ya está. Poquito más. Si queréis, analizamos brevemente el Goodwood 2024, si lo habéis divisado y lo habéis visto. Porque... Por lo menos por la tele puedo verlo. Sí, tú por la tele lo puedes ver. Porque luego cuando voy allí pasan cosas. Te quedas en las puertas. El año que viene me lo estoy planteando seriamente. Sí, yo también. De ir y de disfrutarlo aparte de por lo menos mínimo 2 días. No ha habido nada nuevo como tal. Poca cosa, pero tengo que decir que lo que hemos visto ha estado guay. La verdad, como siempre, Goodwood es el festival por excelencia y que aquí nuestro amigo Fran ya ha ido en varias ocasiones. He ido en una, he estado a las puertas de ir a otra que ha sido este año, pero bueno, habrá que volver. Es un evento que al final es muy entretenido porque es como un concurso de elegancia en el sentido de que, mira, desde que entras por el parking hasta de algunos invitados que vienen a verlo, hay coches allí complicados de ver porque son ediciones especiales o son simplemente coches bastante exclusivos. Y luego, claro, las marcas aprovechan para traer ya todo lo que han presentado recientemente. Bugatti con el turbillón, que si Ford con el Mustang GTD, Capri también. con el Capri, allí todo el mundo lleva lo MG último. que ha ido con todo este año. Ostras. De hecho, MG ha sido el protagonista Por el centenario. De la estatua. De la estatua que han hecho. Eso es. Eso que tienen este año. De hecho, bueno, todo lo que han hecho alrededor de MG, porque han presentado todos sus coches allí y la verdad que es muy guay como lo están haciendo, ¿eh? Creo que sí es cierto que hubo una primicia. Me suena que hubo un par de primicias, pero la primera que se me viene a la cabeza ha sido la del coupé de MG, que es el Cyberster cerrado. Cyber GTS, ¿no? Que por cierto, muy bonito. Y aparte hace que también algo muy bueno que es conectar con el pasado de carreras de MG, porque también hace una referencia al GTS que corrió en Sebring, hizo un podio de clase. Y eso sí me parece un buen ejercicio de MG, marketing, a pesar de ser eléctrico, creo que lo está enfocando todo muy bien y muy guay. Y mira que soy antieléctrico, pero creo que lo está haciendo bastante bien. Y Polestar presentó el BST. Y el descapotable pequeñito, muy bonito también, que me flipó y creo que puede funcionar bastante bien. Que tampoco sé cómo está funcionando en el mercado Polestar, porque aquí en España no vemos muchos. No, es una marca
Mira, Sus ejercicios de marketing están un poco curiosos, tengo entendido. ¿Su qué? Sus movimientos de marketing son un poco... Pues, no sé exactamente por qué lo dices, pero... No lo sé por qué lo dices, pero... Pero mira, yo esos coches no los he probado todavía, ¿vale? Pero compañeros míos en otro punto de sí. Y claro, lo que me dicen es que el coche da muy buena sensación a nivel de usuario, a nivel de la tecnología. Y luego a nivel de rendimiento también. A nivel de rendimiento dicen, o sea que la experiencia es buena. La experiencia de haber probado un Polestar ha sido positiva, con sus pros y contras. Pero yo no he tenido la oportunidad de probar ese coche todavía. Vamos, de su gama, en realidad no he probado nada. Lo probaré más adelante. Que también cada vez tengo menos tiempo para probar coche. Es algo que lo echo de menos de vez en cuando, pero muchas veces como estoy en la parte de gestión, son mis compañeros que además están en Madrid, que son los que prueban todo. coches. Sí, pero bueno, tengo ganas de probarlo porque, hombre, no es que me estén hablando de Polestar como la nueva Tesla, ¿vale? Que sería mucho decir. Cosas malas también implícitas, ¿no? En esa declaración, pero... Exacto. Pero sí que me hablan positivamente, que la experiencia con su gama de modelos es buena. Es buena. Habrá que verlo. A mí me gustan, me molan. Y mira, vuelvo a repetir lo mismo. Pese a que sea eléctrico... Estéticamente me mola mucho, es muy bonito. Sí. Y después auténticas locuras en Goodwood, como ese McLaren P1 hecho por la lanzante Drift, con el motor rotativo de Mad Mike, que me ha devuelto otra vez a la ilusión de ver Drift. Y mira que yo era reacio totalmente porque se ha convertido en una moda, en algo pasajero, en algo que todo el mundo está ahí, esa gente que va con el bolsito cruzado viendo Drift. y me ha devuelto otra vez las ganas, fíjate lo que te digo. La verdad que me parece un coche que es una pasada, que si veis el documental de cómo se ha ejecutado, mejor aún, porque se ha hecho con pasión de verdad. Y Goodwood nunca defrauda. Dicho esto. Sí que nunca defrauda, pero este año se han puesto muy tensos antes de la salida de la subida a la colina con el tema de los drift allí. Yes. Propiamente hablando. Lo he visto. El tema de los derrapes, de los trompos y todo eso. Se han puesto muy tensos. De la manera de que, vamos, incluso es que han ido fichando a los pilotos que iban haciendo drift previo a la salida. Y tú ves eso, o sea... Abajo del todo. Sí, en la rotondita esta divertida de hecho, se ve como uno de los comisarios se ve haciendo una foto, cogiendo la matrícula, hablando con el tío. Y en alguna ocasión pidiéndole que se bajara. Exactamente. Yo he dicho, coño, si estamos ahí para disfrutar justamente de eso. Es cierto que es una de las... Está claro que es un tema de seguridad, ¿vale? Claro. Pero también os digo que uno de los lugares más famosos de Goodwood era justamente ese lugar, porque todos los coches que iban a correr... Dan la vuelta ahí. Daban la vuelta y la mayoría se metían un buen rato dando vuelta. Era un pequeño guiño que por ahora no sé si eso lo mantendrán en un futuro, porque no sé un poco la norma exacta por la cual han hecho esto. No sé si es algo pasajero o va a ser algo que ya van a intentar mantener de un año para otro, pero sí que es cierto que iban fichando coches y conductores. Suena un poco la FIA de Goodwood. No, la FIA como lo digo, financiándose cenas a base de los donuts de Neville Oyer cuando ganan. Y esto dicho por Oyer, ¿no? Como, bueno, disfrutar de vuestra cena. Disfrutar de vuestra cena, sí, total. La verdad es que no se han presentado tantas cosas, pero haciendo un guiño a Goodwood, ¿creéis que eso se podría hacer en España? ¿Algo similar? ¿Habría público para llenarlo como se llena aquello? A ver, hay unos eventos parecidos que organiza Emilio Olivares y su equipo. Autovelo. Que es Autovelo. Y digo parecido, es el que se me digo parecido porque allí no hay ninguna carrera, ni ninguna demostración dinámica. Pero la estética sí la tiene, pero similar. Claro, sí. Se busca un sitio, un paisaje que sea verde normalmente. Idílico. Sí, sea un de esto de golf o un... Dios mío, sí, los caballos vuelta. Sí, un hipódromo. Un hipódromo, un hipódromo. Se busca una finca, que intenten podría haber sido muchas cosas, pero menos mal que me has dicho la respuesta que esperaba. Que al final es un lugar bueno, bonito, diferente. Es como lo que está haciendo Autopía, por ejemplo. Sí. Que se va. Sí. Que se van, por ejemplo, al. No sé, pero es como un bosque, ¿no? Es un bosque. Sí, allí en Madrid, al norte de Madrid. Y yo creo que eso, muy bien. Además, está organizado por Héctor, que es un... If You Like Cars. Hola, Héctor. Desde aquí un saludito, que esté a tu casa si algún día quieres venirte. Un Héctor siempre está ocupado, pero siempre tiene tiempo para ti también. Sí. Entonces eso yo hay que te agradecer. Yo tengo que decir que si tengo que coger un referencia ahora mismo de Goodwood, sería justamente If You Like Cars, creo yo. Ahí, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí que se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, el tema dinámico y luego... O sea, lo que quiero decir es que potencialmente hay gente que le gustaría participar.
Pero claro, Goodwood también funciona porque las marcas están implicadas. Exacto. Y en estos casos, tanto en Autopía como Autovelo, están implicadas las marcas a nivel solo local. Es cierto que en Autovelo, por ejemplo, Lamborghini sí yo la he visto muy implicada y de vez en cuando ha mandado algo, porque tiene muy buena relación. ¿Lamborghini España o Lamborghini? Lamborghini. Ha mandado cosas. Ha mandado un Sexto Elemento, por ejemplo. Ujú. Sexto Elemento, Joder. que es muy... Eso lo he visto en el museo de Sí. Lamborghini y en Autovelo. No lo he visto en otro sitio. Hay un par en Emiratos Árabes de propietarios cafres, pero que son complicados de ver. Entonces, de hecho, creo que el concesionario gordo este de Dubái tiene uno expuesto allí. No sé si lo tendrán a la venta, pero lo tienen allí. es que eso es una pasada. Son 900 kilos, ¿eh? Sí, sí, sí. A 600 caballos casi. Son como un coche de ahora, como si tuviera Sí, sí, sí. 1200 caballos o por ahí, Tiene que ser una pasada. en proporción. Bueno, en resumen, yo creo que sí que es posible hacer algo. Lo que pasa es que, claro, las organizaciones de estos eventos necesitarían que las marcas a nivel europeo Apoyaran. se implicaran más. Sí. Se implicaran algo más. Pero bueno, por ahora es cierto que al final Goodwood está dentro de Europa, si me lo permiten los señores que viven en Inglaterra, los ciudadanos de Inglaterra. decirlo. También tiene el apoyo de la propia Fórmula 1, en cierto sentido. Cada año se celebra siempre después del Gran Premio de Gran Bretaña y también se coordina para que siempre esté asegurado un mínimo número de presencia oficial de por lo menos 3-4 equipos de Fórmula 1, que cada uno traiga a sus 2-3 pilotos, tanto de la parrilla como de Fórmula 2, como de Fórmula 3, como de F1 Academy, como alguna vieja gloria. Sí. Véase lo que ha hecho este año Red Bull. No, lo hace todos los años. Lo ha hecho Red Bull, lo ha hecho Williams, pero que siempre suele haber Mercedes, siempre suele estar cada Sí. año. Sí. Pero que siempre suele haber cosas de Fórmula 1. Verstappen creo que ha estado también ese año, ¿no? Sí, Claro, sí. claro, sí, hasta este año. Claro, se nos ha pasado el RB17. El Super Red Bull. Sí. Ese sí que tiene alas, ¿eh? ¿Qué opináis de eso? Es que el chiste es maravilloso. pero ¿va a estar a la venta? ¿Se sabe? ¿O es un prototipo? Eso seguro que en Emiratos Árabes está vendido ya. Hombre, eso estará vendido. Yo no lo sé exactamente eso. Ese tipo de coche no es que se haga como una demostración técnica, como hemos comentado del Bugatti, pero casi. De todas formas, yo creo que Red Bull lo ha hecho para sacarlo a la calle. Newey se queda uno fijo. Hombre, Es que hemos visto que ahora también hay, fijaros en el Valkyria, que por Eso es. cierto se ha Newey tiene presentado- digo, Hay esos coches son Sí, sí. raros. Y dices tú, bueno, esto, pues sí, pues tiene su público. bueno, y ya por cerrar Good y cerrar ya el podcast, llevamos hora y media. El Aston Martin Valiant de Fernando Alonso. ¿Nos recuerda un poco al Víctor que sacaron? Pero ¿cómo? ¿En qué? En el... En Estética. estéticamente. ¿No veis que es...? Cuando yo lo vi, dije, coño, el Valiant se parece perfectamente al Víctor que A sacaron. ver, si al Tiene un final aire. es verdad que es un coche que tiene el input de Alonso y demás, pero al final sí el diseñador. es No, el no, mismo. pero no Y te si- hablo de y- Alonso, te hablo de... O sea, El coche, la edición claro. Alonso la ha hecho él, que al final Sí. son 3 pinturas, pero el Valiant como tal, ¿no os recuerda que el diseñador o era el mismo o le ha hecho un carrozado diferente que el Víctor? ¿O es que no te acuerdas del Víctor tú ahora que te estoy diciendo? Igual lo tengo muy fresco el Víctor. Vale, pues... Pero a ver, a fin de cuentas, y tú lo sabrás mejor que yo, cuando una marca diseña un coche y al final siempre tiene que estar de acuerdo a unos parámetros y de acuerdo a una filosofía, un estilo de diseño, por H o por B, Ujú. se va a parecer a diseños recientes. Salvo que sea algo muy diferente. Hombre, tiene que mantener una línea, unos guiños, unas proporciones. Yo de este coche sí que os puedo contar una curiosidad ¿Del Valiant o del Víctor? del Valiant. Cuéntame, sorpréndeme. Pues os voy a sorprender, vamos, no sé si... Pero os voy a contar. Este coche se presentó... Bueno, llegó con una nota de prensa como diciendo que habían hecho un modelo súper especial con cambio manual, ¿no? Que eran una de las V12. cosas que destacaban. De hecho, lo que más se destacaba era justamente la palanca. Sí. Bueno, pues unas semanas antes de la presentación, este coche lo vimos rodando en Granada, Camuflado. camuflado. Y teníamos fotos espías de este coche. Uno de nuestros fotógrafos Ujú. le hizo fotografías al prototipo. Y Ujú. claro, el coche estaba parado. Entonces se fotografió el interior. Ostras. Y fuimos los primeros en decir, Aston Martin está preparando un deportivo de cambio manual.
Y mucha gente del entorno nos decía que eso no podía ser. Que estábamos nosotros equivocados o que fueron desarrollados ¿Por qué? para Mercedes o no sé qué. ¿Por qué no iba a ser así? Porque no se creían que tuviera la caja de cambio manual. Nosotros teníamos la imagen, pero no la habíamos publicado. Pero nosotros teníamos la información de que ese coche tenía cambio manual. Y la gente me decía, dice, no. Pero cuando tienes a un Lawrence Stroll al frente, que Lawrence Stroll, sin meter en otra cosa, o sea, sin entrar en otros detalles, pero Stroll y Rimac sí tienen una cosa en común. O sea, Rimac me refiero con Bugatti. Sí. Y sí saben los dos el tema de respetar los valores históricos de la marca. Y si Lawrence Stroll sabe que lo que los clientes de Aston Martin más puristas, más carrerosos, los más analógicos quieren, Sí. es un coche con cambio manual, Stroll va a autorizar que se haga un coche con cambio manual. Por tanto, no resulta tan Sí, pero me difícil refiero de que creer si lo piensas. Lo que quiere decir Fran es que la gente ha sido muy escéptica con ese tema y al final ellos tenían todo, o sea, tenían toda la información de que sí iba a ser un cambio manual. Nosotros teníamos fotos de un Vantage modificado con alerón, con salida de escape con tres salidas, que ya era diferente al de serie, Ujú. y con el tema del cambio manual. Y nosotros dijimos, a ver, es que no solo ha cambiado el cambio manual, sino que también ha cambiado el escape. Es probable que además incluso parte del motor. Pero claro, tú eso en unas fotos espiando no No sabes. lo puedes ver, claro. Pero claro, a nosotros nos saltan las alarmas de que, oye, aquí están desarrollando un nuevo Aston Martin con cambio manual. Ujú. Y nosotros, claro, preguntamos a un par de contactos que teníamos y nadie sabía nada. Vamos, de hecho... ¿Era clasificados todavía? Sí. Pero bueno, claro, es que nosotros, cuando nosotros nos encontramos algo así, si tenemos algún contacto en la marca, Ujú. preguntamos en la marca. Lo que pasa es que no todas las marcas quieren contarte nada por miedo a pillarse los dedos. Es cierto que algunos sí te sueltan la información, ¿vale? Pero te la sueltan sesgada para que no... Pero en este caso, nosotros hablándolo con otros medios internacionales con el cual mantenemos contacto para ver si alguno tiene información, nos decían que no sabían nada. O sea, nosotros fuimos el primer medio, y creo que fue porque evidentemente el coche vino a probarse a Andalucía, a Granada, Ujú. por el tema de las temperaturas y tal, y nos encontramos un Vantage modificado con alerón, cambio manual, y dijimos, va a haber un Aston Martin con cambio manual, y nadie nos creía al principio. Y efectivamente al poco, Salió- se presentó el coche. Así que para eso también sirven un poco las fotos espía, para seguir un poco los desarrollos que están haciendo las marcas. Ujú. Sí, edición limitada. También fue así con el M5. También fue así originalmente, es a principios de año. Con el M5 anterior... No, con el G90, bueno, y con el Touring también. Bueno, que se vieron los prototipos, sí. Y ya se veía por dónde iban a ir a los tiros. Hubo una cosa que pasó también con el M5 anterior, y fue que gracias a unas fotos espía ¿Sí? se dio la primicia de que el M5 iba a ser tracción integral. Ujú. Porque el coche estaba parado y los fotógrafos miraron por debajo y vieron que tenían, tenían una parte de... No sé si se veía una parte de... Es que no recuerdo ahora mismo exactamente. No sé si que se veía una parte como del diferencial o vieron a nivel técnico que había algo que en el eje posterior no tenía el anterior. Y dijeron, esto es un... Hablando con gente de BMW con la foto, dijeron, esto es una parte del sistema X-Drive. Qué bueno. Y a partir de ahí salió... Porque, a ver, ya la verdad es que ya estaba cantado, ¿vale? Sí, Pero tú sí. al final, hasta que no tienes una evidencia, no lo puedes contar. Entonces, Claro. lo que tú piensas, pero claro, esto un poco nos pasó con el Aston Martin, nos pasó con el M5 y también nos pasó con, si no me equivoco, con el M4 CSL, Ujú. con un prototipo de M8 CSL que no lo hemos visto al final salir, todo Ujú. aligerado y con las luces delanteras también de color, Ujú. aunque el color que vimos era rojo, curiosamente, en vez de amarillo, En vez de amarillo. en comparación con el M4 CSL. Y también esto nos pasó con el Porsche Panamera anterior, Sí. que fuimos también de los primeros que vimos, que iba a tener unos grupos ópticos traseros unidos entre sí con una línea de... porque no se sabía cómo era el diseño. Se Ujú. pensaba que iba a ser como el anterior. Y a raíz de unas imágenes vimos, esto va a tener un nuevo diseño por detrás totalmente, que y al final fue así. O sea, de vez en cuando trabajar con fotos espía te permite un poco Sí. adelantarte A lo que va a ser. a lo que vas a ver. Y Ujú. claro, ahí sí que es cierto que tenemos lectores que les interesa esa información. Hombre, Eso no, está no, bien. a mí me interesaría totalmente, así que ya sabéis, os metéis en la web de motor.es y al lío, y en la web de Diario Motor y al lío. O en la web de Carsan Pizza Y al lío. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, un podcast de horita y 40. Ni tan mal. Esperamos hacer esto más asiduamente, hablando de coches, simplemente. Hablando del mercado, hablando de lo que vaya saliendo y hablando de lo que se nos vaya ocurriendo y trayendo invitados, que estamos en ello. Así que nada, chicos, un placer como siempre teneros aquí. El placer es mío. Nos vemos en poco.